Dust to Dust. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de Ruby, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic del autor estará en la descripción de este video para que vayan a apoyarlo. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 15. Senozoico. Eoseno. ¿Qué era ella para ti? Un amigo. Otro que defraudé. Había más, algo allí que ella no entendía, y algo más con lo que estaba muy familiarizada. Era suficiente saber que esto no era una conversación, sino un elogio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había sido esa chica? ¿Cuántas palabras se habían desperdiciado, arrojado a ese pozo negro de desesperación? Todavía no has defraudado a nadie, Naruto. Tratando de asegurarle sin ningún tipo de seguridad que estas palabras llegarían alguna vez. ¿También se perderían? Naruto-kun, ¿realmente eres tú? Hinata, lo siento mucho. Ahora no es el momento de las disculpas. Ruby instó, mirando con cautela a su adversario que permanecía fijo, pintado en el telón de fondo de la noche con una sonrisa seductora que también sabía demasiado. Naruto sabía que ella tenía razón, pero no podía ignorar la llamada más de lo que Ruby podía omitir la amenaza inminente que se encontraba frente a ellos. El tiempo trató de dejarlo en ridículo una vez más, sin darse cuenta de lo mucho que ya era. Ella necesita mi ayuda, y lo haremos, a pesar de toda la sinceridad y seriedad, estaba perdiendo y lo sabía. Neo todavía tenía que levantar un dedo que no fuera el que estaba envuelto alrededor de la llamada Hinata. Pero ahora mismo, necesito tu ayuda. Necesito que te quedes conmigo aquí. Se fue, Ruby hizo una mueca ante este espíritu que se extendía desde más allá de la tumba para quitarle a Naruto y, de paso, arañar su corazón. Pero yo sabía que él volvería. Naruto-kun, nunca se retracta de su palabra. Sí, yo también solía pensar eso, lo hiciste. Lo harás. Gritando en su interior, Ruby se encontró compitiendo con el instinto de huir, con una nostalgia que quería sofocar todo con una capa de aburrimiento. Su propio corazón se esforzaba laboriosamente dentro de su pecho que se sentía demasiado pesado, de vez en cuando, muerto o vivo entre los latidos. En este momento, tienes que cumplir tus otras promesas. Prometiste quedarte conmigo. Aprovechar tal culpa la lastimó casi tanto como a él, casi tanto como la espada de Neo deslizándose bajo su piel. Pero ella podía soportarlo. Un corazón roto podía repararse, pero había poco que hacer por uno perforado. En mi corazón, él fue lo único que me mantuvo en marcha todos esos años. Tragando saliva, su boca estaba tan seca como si ya estuviera muerta y hablando a través de una capa de suciedad. Nadie la escuchaba, excepto su adversario que estaba muy vivo y se burlaba de su difícil situación. El espíritu inquieto que había resucitado de otro pozo negro todavía colgaba de un collar idéntico. Neo comenzó su ataque, pero los movimientos de la espada no fueron nada comparados con esa voz. Los golpes que pasaban junto a su oído se sentían perezosos, y estaba claro que Neo estaba perfectamente contento de dejar que las palabras la destrozaran sílaba por sílaba. Naruto-kun era nuestro héroe. Todavía lo es. Pero te dejé morir, junto con tantos otros, y si las cosas continuaban como estaban, Ruby podría ser la próxima víctima. 1 millar de pequeños cortes, como los de su vestido una vez virgen, azotarían su espíritu. Pero sobreviviría a la humillación. Sobrevivir hasta que Neo decidió acabar con esta farsa. No soy el héroe de nadie. ¿Y qué? Aunque podía esquivar, ninguno de los dos podía huir. Desesperadamente, los instó a ambos a contraatacar. ¿Desde cuándo necesitas crédito para hacer algo bueno? Parpadeando por encima y por detrás de Neo, Ruby trató de arrebatar la gema mientras se agitaba, pero se la arrancó. No sé de quién estás hablando, pero ese no es el Naruto que conozco. Mi amigo no deja que cosas como esta le molesten. Y lo más importante, no se da por vencido. Nunca me rendí porque sabía que volvería a Cayate. Los muertos merecían su respeto, pero Neo ya había traspasado al invocar a esta pobre chica. Ruby pasó a toda velocidad a la otra chica, haciéndola tropezar en el camino y ganándose otra réplica entrecortada. Si quieres vivir, lucha por ello. No esperamos a que la gente nos rescate. Pero sus palabras continuaron cayendo en oídos sordos mientras el mudo le gruñía, prometiendo en silencio causarle un daño real con el próximo pase. ¿Estás seguro de que todavía es tu amigo? Al ver cómo subía la apuesta inicial, Ruby quería saber a qué estaba apostando su vida. Tal vez esa era una pregunta que debería haber hecho al principio, pero ella siempre había confiado en él, todavía lo hacía, implícitamente. Aunque tal vez ella había juzgado mal a este otro como lo había hecho él, superponiendo un recuerdo que era demasiado bueno para ser verdad. Es ella, lo sé. Nunca podría olvidar.
No, no creo que lo sea. Una esperanza tan desesperada pertenecía solo a los desesperanzados. Ruby había estado allí, al borde del precipicio, hacía mucho tiempo. Pero alguien había estado allí para rescatarla. Se ha ido, Naruto. Tú no entiendes. Hinata, ella, una esperanza que nunca murió del todo, resucitó para perseguirlo. Le fallé. Se suponía que yo nunca, tienes razón, probablemente no entiendo. Aunque lo hizo, y sintió todo su dolor. Soportarlo por él. Pero quien quiera que sea, no va a ser quien recuerdas. ¿Ves lo que está pasando, verdad? Todo esto está tratando de distraerte y evitar que me ayudes. Naruto-kun me ayudará. Él arreglará todo ahora que ha vuelto. No puedo hacer esto sola, había pasado toda una vida desde que había dicho estas palabras, ya no era la niña perdida parada frente a la tumba de su madre. Ya no estaba esculpiendo pedazos de sí misma para fertilizar una parcela de tierra. Pero lo intentaré. Si eso es lo que necesitas que haga, lo intentaré. Ha pasado tanto tiempo, pero ahora estás de vuelta. Y podemos tratar de ayudarla también, lo prometo. Estoy tan contenta de no haber perdido nunca la esperanza, aunque sigo esperando que recuperes el sentido. Porque, ahora y siempre, no me rendiré contigo. Te amo. Entre un instante y una eternidad, la espada de Neo rasgó a ambos como las manecillas puntiagudas de un reloj. Ciega admiración guiada por la mano de la venganza, el tiempo buscó el corazón de Ruby y la golpeó. Todo sucedió tan rápido, pero la sangre goteaba tan lentamente. Brotó en ese suelo meticulosamente embaldosado, filtrándose a través de las grietas ocultas. Y tampoco me estoy rindiendo. La sangre se bifurcó y fluyó sobre la punta de la espada que había hundido solo una uña en la carne, deteniéndose en algo decididamente sólido en ese brazo extendido. Apretando el puño, Ruby apartó la hoja con un movimiento rápido de la muñeca en la que estaba incrustada. Todo lo demás cobró vida mientras Neo y su herramienta estaban correspondientemente petrificados, rígidos como el tobillo de Ruby, que nunca se había curado normalmente. Torciéndose, arrojó esa extremidad anormal y sacó una pierna, derribando a su acosador como una mesa. Hubo un crujido de vidrios rotos cuando Ruby la siguió, llevándola directamente a la cara perpleja de Neo. Aunque esta vez, fue su nariz, y no la ilusión de Neo, la que se rompió. Ambos fueron enviados tambaleándose, tanto Neo como Naruto. Uno estaba en silencio, y Naruto gritó un nombre, no estaba exactamente seguro de cuál, pero se hizo más claro cuanto más se alejaba su asesino. Hinata, al escuchar esto, Neo sacó una sonrisa desordenada del suelo en el que fluía su propia esencia carmesí. Lo siento, Ruby solidificó su postura, ladeando su espalda derecha endurecida mientras empujaba su otro puño cargado hacia adelante. Pero he terminado de decir lo siento actuando sobre esta palabra tácita, Ruby se lanzó hacia adelante. La cola era obvia incluso para Neo, pero apenas tuvo tiempo suficiente para levantarse del desconcierto antes de ser perforada por un puño que viajaba casi a la velocidad del sonido. El viento pasó junto a su oreja, llevándose la gota de sudor que amenazaba con caer, y poniendo sus cabellos de punta con la carga estática. No estoy seguro de poder pedir perdón. No hubo respuesta del otro equipo, solo un gruñido en el rostro vivo de la muerte. Solo sé que no quiero tener una razón para hacerlo, nunca más. Agarrando a sus respectivos campeones, se pararon como reflejos en un espejo negro durante todo un latido. Uno absorbiéndolo todo, el otro empujándolo todo hacia afuera. Neo repentinamente se enfureció frente a Ruby, quien no tuvo otra opción para bloquear con su brazo que aún recordaba su rencor contra la otra chica. Se estremeció, más de lo que debería. La sensación en su apéndice se había embotado desde ese día, pero esto era como un sólido martillo de entumecimiento golpeando su esqueleto. Sin embargo, aguantó, permitiendo el corte superficial contra la parte posterior de su brazo mientras apuntaba una represalia debajo de la caja torácica expuesta de Neo. Preparada para que su propio ataque fallara, Neo se tragó el golpe en una tormenta de imágenes cristalinas. Reapareciendo en el punto ciego de Ruby, estaba lista para desjarretar a su objetivo. Pero Ruby ya había saltado superficialmente por encima de ella y la espada, atacando con esa frustrante pierna izquierda. Rompiendo con fuerza, Neo falló por poco su golpe y fue fallado por poco a su vez. Afortunadamente, su nariz ya estaba torcida, y no podía oler nada más que hierro y sentir nada más que venganza.
Aunque su miserable suerte no aguantó, cuando Ruby se abalanzó sobre ella, agarró la empuñadura y la hoja con una mano aparentemente impenetrable y le clavó la rodilla en el estómago. Ella gritó en silencio contra la noche que estaba igualmente tranquila, los sonidos de la fiesta se desvanecieron en la distancia. Neo trató de liberar su mano del embrague duro como una roca en el que estaba. Se deslizó justo antes de que Ruby le rompiera el codo, el agarre lubricado por la misma sangre vital ahora fluía libremente y decoraba su vestido granate. Retirándose a una distancia segura, Neo se acarició el estómago donde se estaba formando un hematoma. Ya podía decir que sería desagradable y negro, como la noche, como su corazón mientras miraba a su objetivo. Esta no era la forma en que se suponía que debían ir las cosas, esta no era la chica a la que pensaba que se enfrentaba. Levantó la mano, volvió a colocar la nariz en su lugar y corrigió cualquier otra cosa que estuviera torcida. Antes de que pudiera formar una costra, limpiando la sangre seca en sus labios, carmesí que se curvaron en una sonrisa. Naruto-kun, ¿por qué? Porque no puedo permitirme cometer otro error. Una pausa en la lucha para acomodar este intercambio, Ruby mordió su propio dolor para evitar estropearlo. Porque en realidad nunca me necesitaste, lo cual estaba bien, porque Neo tampoco necesitaba el alma olvidada. Ella era lo suficientemente fuerte por sí misma y estaba ansiosa por pelear. Nadie, ni siquiera la noche, le dio permiso para romper la solemnidad. Lo atravesó, zigzagueando hacia Ruby con un agarre en su arma lo suficientemente fuerte como para formar diamantes y un brillo en sus ojos lo suficiente como para romperlos. Las puñaladas llegaron una tras otra como el trino de la lengua de una serpiente. Ruby los esquivó a todos, acostumbrada al estilo de combate de puntillismo de los mástiles con Waze, y demostró ser mucho más rápida de lo que Neo recordaba. En todo caso, esto hizo que el asesino se esforzara más, humedeció la paleta en anticipación de un golpe que finalmente sacaría más de un hilo de sangre de la otra chica. Quería oírla gritar. ¿Qué es esto, Naruto-kun? No entiendo. Cansada del intercambio unilateral, Ruby empujó hacia atrás sin nada detrás de ella, desviada con nada más que su brazo lacerado que comenzaba a exponer el hueso brillante debajo. Pero ella golpeó con el poder de dos. Estoy protegiendo a mi amigo, dijo Chakra a través de mechones fibrosos de aura como algodón de azúcar que formaban un guantelete que brillaba con la bioluminiscencia de una medusa. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Anteriormente, había reconocido el Hiken dentro del toque contundente de Neo. Luego, había sido testigo de los 8 trigramas 64 palmas a lo largo de una hoja. Estas eran cosas que reconoció, pero nunca se atrevió a esperar volver a ver, y especialmente no en esta forma usurpada y pervertida. Atrapando a su oponente con el pie trasero, Ruby arrojó su puño floreciente a través del pequeño asesino. Colapsando sobre sí misma en una cascada de fragmentos rotos, una de las piezas de Neo voló detrás de Ruby y atravesó su columna vertebral para brotar de su pecho. La astilla afilada de Neo evolucionó a partir de solo su sonrisa, se volvió a montar con la espada en la mano que aún penetraba en el pecho de su enemigo. Al menos, hasta que Ruby también desapareció. Un brillo detrás de su espalda hizo que Neo pensara en un amanecer temprano, pero fue el sonido lo que la hizo girar, si es que podía llamarse así. La energía que brotaba del puño cerrado de Ruby no tenía color, pero se veía de un tono entre azul y rojo. No tenía forma, pero ocupaba una presencia. No había ningún sonido que las criaturas de la noche pudieran discernir, pero despertó a los ratones de sus madrigueras y provocó que los lobos aullaran a la luna. Y esto la iba a golpear. No había tiempo para que ella hiciera nada al respecto. Pero lo que golpeó el ataque de Ruby no se derrumbaría, no se rompería, no cedería ni un poquito. Una tormenta tan blanca como la nieve, pero tan dura como el permafrost la interceptó. Su puño fue lanzado en dirección a esa tempestad giratoria y ella fue enviada con ella. Fue lanzada dando tumbos, la energía vaporosa alrededor de su mano se convirtió en un espejismo una vez más. Deteniéndose con la gracia de una bailarina que acaba de pasar por toda la suite del cascanueces, Neo jadeó a través de los labios que habían sido borrados de la mayor parte de su color. Por otro lado, miró a Ruby, que recién ahora se estaba levantando del azulejo roto y tratando de averiguar cuál era cuál. Neo gorjeó ante esta patética vista, su risita silbando viento dentro y fuera de su nariz rota. Ríete mientras puedas, pensó Ruby con amargura. Aunque se habían llevado la peor parte del daño, tanto la muñeca como el tobillo no se sentían peor de lo normal. Era todo lo demás a su alrededor lo que parecía estar resquebrajándose bajo la presión. Aún no hemos terminado. Ni por asomo. Dejando a un lado la determinación eterna, todavía estaba molesto.
Aunque cuanto antes terminemos, mejor. Ruby reconoció esto, entendiendo que tenía más que ver con el silencio abrupto del otro lado que con la misión original que se les escapaba de las manos. ¿Estás herido, tonto? Una razón más que ella había estado descuidando. No era algo fácil de ocultar cuando estaba usando ese brazo para levantarla del suelo. Los numerosos cortes que había acumulado a lo largo del partido le estaban masticando el brazo como llantas en el barro. Carne excoriada cortada en todos los sentidos, dejando al descubierto un hueso que no era del todo un hueso que se parecía más a... Ruby ocultó la herida entre los pliegues de su vestido arruinado, se puso de rodillas y miró a Neo con desaprobación con los mismos ojos que las estrellas y la luna en lo alto. Es solo un rasguño. Neo no estaba refutando esto. Tampoco sonreía más, la vista de esa herida antes de que se ocultara la había dejado más perpleja que perturbada. Un misterio fluorescente brillaba debajo de la carne mortal y la incitó a aprender más. Tal vez solo tendría que quitar el resto de la piel para ver qué había debajo. Tú. Empapando este pensamiento con agua fría, Neo parpadeó desconcertado ante el grito abrupto. No, no tú. Estoy hablando con ella. ¿Yo? Sonriendo a pesar de su propia situación, Ruby sabía que había otros que sufrían mucho más que ella. Sí. Hinata, ¿verdad? Lamento que esto haya tenido que pasar. Lo estaba, porque incluso si este no era el peor de todos los eventos posibles, estaba bastante arriba. Pero tienes que entender, también estamos haciendo esto por ti. Al ladear la cabeza, Neo hizo la pregunta que estaba en boca de todos, pero que no había sido pronunciada. De todos ellos, ella era la única que parecía estar hablando con sentido común sin usar una sola palabra. Mira bien a quién estás ayudando, señaló con un dedo que parecía tan afilado como una hoja. Si realmente confías tanto en Naruto, ¿por qué estás apoyando al que está en su contra? Yo no tengo otra opción. Como el infierno. Resistiendo el impulso de taparse la boca con una mano, Ruby estaba demasiado incómoda para eso. Todos tenemos una opción, Hinata. Elegimos no ser víctimas, sino ser nuestros propios héroes. Como yo, en este momento, realmente preferiría olvidarme de todo esto y volver al baile, a mi equipo. Pero antes de hacer eso, me levantaré de nuevo y trataré de vencer a este duende. Y ella hizo exactamente esto, aunque con algo de esfuerzo, y bajo la mirada desdeñosa de Neo, quien obviamente resintió el insulto pero no tenía medios para replicar. Probablemente te estés preguntando por qué estoy mareado. No debería haberme levantado tan rápido. Mientras buscaba el equilibrio, Ruby dejó ver su espantosa herida. Debajo del músculo desollado, algo más brillaba carmesí con un brillo cristalino. De todos modos, podría postularme, probablemente debería hacerlo. Pero si lo hago, dejaré que la gente como ella y quien sea con quien esté trabajando tengan rienda suelta. Van a lastimar a personas inocentes, mis amigos, y no puedo permitir que eso suceda. No lo haré. No solo porque es lo correcto, sino porque hice una promesa. TSK, realmente deberías tener más cuidado con esos contratos verbales, Red. Especialmente con las cosas que es poco probable que entregues. Todavía no era el peor de todos los mundos posibles, la balanza se inclinaba rápidamente en esa dirección. Sin embargo, Ruby se negó a mostrarlo, ignoró que Torchwick estaba justo detrás de su hombro izquierdo con un cohete que literalmente podría tener su nombre. De hecho, había predicho la aparición de Roman mucho antes, y estaba mórbidamente satisfecha de que su instinto hubiera demostrado ser correcto. No es que los acuerdos en papel sean mejores. Nunca confíe en esas cosas en primer lugar. Pagarés, órdenes de restricción, declaraciones de independencia. Palabras sin sentido firmadas por personas que están tratando de reescribir la realidad. ¿Puedes creer que solían hacerlo? ¿Imprimir dinero? Ja. Como si confiara más en un trozo de papel con la cara de alguien que en el envoltorio de un caramelo. Ambos están igual de vacíos. Son como tus fantasías, Red. Palabras en papel. Esperar un final feliz no lo hace más probable. Lo has hecho bastante bien hasta ahora, lo admito. Desechando y raspando tú a través de cosas muy por encima de tu cabeza, pero, alerta de spoiler, al final todos morimos, y todo sale igual. Tampoco es una muerte heroica. No existe tal cosa. La muerte es simplemente plana, splat, hecho. A nadie le importa mucho una mancha en el suelo. Ruby miró la sangre y la suciedad esparcidas por el paseo de piedra caliza, rastreando la mancha hasta donde se encontraba perfectamente con sus piernas desnudas y fluía hacia su vestido salpicado.
Por cierto, notó una extraña continuidad entre la vida y la muerte, la verdad y la mentira en las palabras de Román. Lo siento, rompiendo con el arte modernista con un parpadeo, ladeó la cabeza sobre su hombro y miró más allá de Román. ¿Dijiste algo? ¿Todavía piensas que alguien va a venir a rescatarte? Regurgitando una sonrisa de diversión, el resto del rostro de Román deletreaba disgusto con las cejas juntándose rápidamente y la nariz encogiéndose por la bilis ácida. La esperanza es una cosa horrible, Red. Eres una calumnia para terminar atrapado por ella. Al igual que el resto de esos pobres cabrones. Wow, y la gente dice que hablo mucho. Algo que Román habría esperado que dijera la chica, pero con una voz que no era tan alegre ni tan aguda como para salir de esos labios color cereza. Vino por encima de su propio hombro, y Román se sorprendió al darse cuenta de que había otra persona merodeando en la oscuridad de la que él no estaba al tanto, justo antes de que Ruby golpeara. Al ser advertida de la interrupción, Ruby aprovechó el momento de distracción. Aprovechó ese tic inconsciente que hizo que el cañón de su arma se alejara unos grados de ella. En el momento en que volvió a apuntar al blanco, ella estaba más allá de su campo de visión y estaba frente a él, torciendo el bastón de sus manos y golpeando su barbilla hacia arriba con su frente. Antes de que su cuerpo pudiera volcarse, ella había barrido sus piernas debajo de él y nivelado su propia arma en su cara. No dispuesto a dejar pasar esta transgresión, Neo reaccionó casi con la misma rapidez. Descuidando al recién llegado, se lanzó directamente hacia Ruby mientras la atención de la niña se dirigía hacia su pareja. El tiempo de los juegos había terminado hacía mucho tiempo y no había necesidad de sutilezas cuando la vida de Román estaba en peligro. Entonces, no tuvo reparos en forzar la salida de la energía latente dentro de ese cristal. No era una buena idea ignorar al recién llegado, pero no sería su perdición. Neo simplemente se deshizo. Dando un solo paso encontró su pierna cerrada, luego la otra. Una por una, las extremidades dejaron de funcionar cuando ella cayó al suelo en un revoltijo de partes desconectadas, lo que tenía en las manos se deslizó por las desgastadas baldosas. Solo sus ojos permanecieron bajo su control, parpadeando entre una ira rosada y un miedo en blanco. Bueno, sin haber movido aún un dedo, Galia salió a la luz de la luna y se echó hacia atrás un mechón de cabello iridiscente. Eso fue anticlimático. Tú. Imperturbable incluso con su propia arma vuelta contra él, en el momento en que Román vio a la enfermera de color metálico todo cambió. Una furia saltó más allá del techo de cristal de desprecio justo cuando luchaba contra Ruby empujándolo hacia abajo. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, yo. Volviendo su atención, Galia dirigió su atención a esa sola palabra. ¿Nos hemos conocido antes? Sé que eres Román Torchwick, y eso explica bastante lo que estás haciendo aquí. Pero personalmente no salgo mucho porque soy un empleado de tiempo completo, así que no tengo idea de cómo me conoces. Aunque soy parte del personal de Beacon, por eso también estoy aquí. Luego, dirigiéndose a Ruby, Galia mantuvo una actitud distante mientras mantenía al Neo derribado en el rabillo del ojo. Se supone que debo ser una chaperona para el baile, y esta joven tenía a mucha gente preocupada. Lo siento. Usted debería ser. Con el desdén que solo un profesional médico preocupado puede brindar, Galia de alguna manera acobardó tanto a la niña como a su acompañante bajo su severa mirada, pero no a Román, quien seguía pareciendo que estaba a punto de hacer algo estúpido y totalmente contradictorio con su naturaleza. Me tomó un tiempo encontrarte. No soy el mejor rastreador y desapareciste tan rápido que tu equipo pensó que habías sido secuestrado. Supongo que fue solo suerte lo que me hizo ser el primero en llegar. Lo cual probablemente sea algo bueno, considerando lo que tu imprudencia ha logrado hacerle al brazo que acabo de arreglar. Ruby iba a protestar como lo había hecho antes, pero fue pisoteada por el vociferar de la mujer. Aunque, lo primero es lo primero, creo que deberíamos hacer algo con estos dos. Veo que tienes a Román bien y seguro, pero ¿qué tal este? ¿Qué está mal con ella? Ruby se encogió de hombros mientras mantenía el arma firme en su agarre. Creo que Hinata finalmente recordó lo fuerte que era. Lo que sea que esto significara todavía era un misterio para Ruby, pero no le preocupaba mucho. Mucho más preocupante fue el pánico absoluto que vislumbró en los ojos de Neo cuando la enfermera se acercó a ella. Era un miedo primitivo, como si con cada paso que daba la mujer exorcizara al malicioso poltergeist dentro de la niña y dejara a una adolescente puramente asustada sola en la cáscara. Parecía un proceso agonizante. No te atrevas a tocarla, idiota.
Cualquier otra cosa que Román tuviera que decir fue interrumpida cuando Ruby reaccionó a su repentina embestida y clavó la punta del bastón en su manzana de Adán. Con las manos agarrando su garganta, se retorcía en una agonía muda como su cómplice deseaba hacer desesperadamente. Inmovilizado por alguna fuerza desconocida, Neo solo pudo ver a la otra mujer acercarse deliberadamente a ella. Los ojos aterrorizados se retorcieron en sus cuencas en lugar de un cuerpo que no se movía a sus órdenes. Manténlo firme. Galia ordenó sin ni siquiera mirar la distracción, y continuó arrodillándose frente a Neo, cuyo espíritu parecía listo para salir volando de su pecho con la rapidez con que respiraba. Ahora bien, veamos qué está pasando aquí. Oye. Creo que están aquí. Ruby. Para esta llamada familiar, Ruby se permitió apartar la mirada y se alegró de haberlo hecho. Su equipo salió corriendo de la oscuridad, flanqueado poco después por Ozpin y Glinda Godwich, junto con Port, Oblek y el general Ironwood, cuyos perfiles inconfundibles se desvanecían entre las luces distantes. Prácticamente chocando con su capitán, los adultos se canalizaron detrás del equipo Ruby y rodearon la escena. Ozpin fue el primero en encontrarse con Galia, cuya mano estaba en la yugular del asesino, controlando inocentemente su pulso. Reporte. 2 perpetradores. 1 capturado, 1 incapacitado. No se conocen bajas. Amigable con heridas leves. Cortando su verbosidad normal con un cuchillo de acero, Galia respondió al director con su propia evaluación de la situación. ¿Qué está mal con ella? Desconocido. Fiel a su naturaleza, la enfermera ya había desplegado un pequeño botiquín y estaba iluminando los ojos de la niña petrificada con una linterna del tamaño de un pulgar. El sospechoso estaba en este estado cuando llegó. Ozpin asintió ahorrativamente, sirviendo tanto para reconocer como para ordenar a uno de su séquito que tomara la custodia de Neo. Con el debido respeto, director, Galia levantó la vista, protestando por la usurpación. No estoy seguro de que deba moverla. Es posible que tenga una lesión en la columna. Es posible. El hombre reconoció sin simpatía, pero con una mirada preocupada se volvió hacia Ruby, quien sin duda se veía mucho más andrajosa. Sin embargo, nuestra prioridad debe ser nuestra propia gente ante todo. Sí, por supuesto. No, está bien, es solo un rasguño. De verdad. Con la atención de Román a cargo de una Glinda poco divertida, la propia Ruby quedó bajo el cuidado de sus compañeros de equipo que evidentemente no estarían de acuerdo con ella. Necesitaba una distracción. Espera. Había alguien más. Esa es la persona a la que perseguí originalmente. ¿Dónde? Sin interrumpir su paso ni siquiera por la vaga indicación de Ruby, Ozpin escogió con frialdad sus 2 opciones favoritas. Peter Party. Bien, en ello. Que comience la cacería, talló. Siguiendo el olor con una presteza sorprendente para un hombre tan rechoncho, Oblek luchó por seguir el ritmo de Porps. El profesor de historia tuvo que dar pasos apresurados con sus piernas más largas simplemente para alcanzarlo. Antes incluso de que desaparecieran, Ozpin se volvió hacia el general atlesiano. James, por favor regresa al baile y supervisa a los estudiantes. Esto lo manejan mejor las personas que conocen el campus. No hay necesidad de explicar. Sin embargo, viéndose amargado por eso, Ironwood dio media vuelta con inteligencia y regresó al gran comedor en doble tiempo. Ahora bien, Ruby, estás herida. La atención nunca la había dejado por completo, pero se volvió vocal después de que sus compañeros de equipo se calmaron lo suficiente como para dar un paso atrás. Luego vieron el daño y se preocuparon de nuevo. No es solo un rasguño. ¿Podría dejar que la enfermera le ponga algunas vendas? Este fue un buen pensamiento, pero Galia ni siquiera pudo entrar en el círculo muy unido, y se posteó afuera con una sonrisa divertida, tirando de una de sus mejillas. Las heridas claramente no eran tan malas como parecían, así que dejó que los otros adolescentes se preocuparan por la niña. El vestido de Ruby probablemente estaba en el peor estado, lo cual fue una lástima para su carrera inaugural, sin mencionar lo mucho que había costado. Al ver la inutilidad de la prenda y cansada de las protestas igualmente inútiles que volaban de un lado a otro, Weiss se inclinó hacia el dobladillo de su propio vestido. RIP. Las cosas volvieron repentinamente al silencio previo a la fiesta, cuando este sonido atravesó a su grupo. Todos miraron a Weiss, quien les devolvió la mirada sin vergüenza. ¿Qué? No es probable que vaya a usar esta cosa de nuevo. Ya sea que se tratara de un comentario sobre sus hábitos derrochadores o sobre su apretada agenda, nadie tomó en cuenta a Weiss mientras maltrataba a su pareja para conseguir una posición viable. Ahora no te muevas. Caramba, pensé que eran tipos que se suponía que debían actuar como rudos y estúpidos. Oye.
Las objeciones fueron mansas esta vez, fácilmente anuladas por la impaciencia de Weiss. Ni siquiera tuvo que retirar físicamente la otra mano de Ruby que había sido sujetada sobre la herida, simplemente dejándola caer por sí sola. Haciendo una mueca ante la vista, la propia Ruby supo que había sido peor hace solo unos minutos. Ahora era simplemente carne rebañada en comparación con el picadillo no identificable que había sido antes. Pronto, incluso eso fue cubierto por la prístina seda blanca. Mientras Weiss contenía la mordaza, Ruby soltó el aliento que había estado conteniendo. El nudo estaba bien atado en la parte superior, sellando lo que no quería que los demás vieran. Habría dejado caer el brazo exhausto hacia un lado si su compañero no lo hubiera seguido sujetando preciosamente. ¡Ay! Exasperada, pero feliz no obstante, Weiss sonrió con cansancio a su capitán. Gracias. Tímidamente, somnolienta, la mano libre de Ruby se abrió paso hasta la parte posterior de su cabeza en un gesto que se sintió bien. ¿No vas a pedirme que nunca vuelva a hacer algo así? Yo sé mejor. Por mucho que me guste la compañía, espero que la próxima vez no vea a ninguno de ustedes en mi oficina. Al recordarle al equipo Ruby su mortalidad y el hecho de que todavía los esperaba pacientemente, Galia adoptó su mejor impresión de Glinda. El anagrama no traicionó nada de su diversión anterior. Dicho eso, te veré antes de que termine esta noche. ¿Verdad? Ocultándose detrás del Weiss convenientemente ubicado, Ruby tragó saliva y murmuró una aceptación que esperaba que fuera suficiente para complacer a la repentinamente autoritaria mujer. Galia asintió y giró sobre sus talones antes de que pudieran ver su sonrisa. ¿Desde cuándo tienes miedo de las enfermeras? Uniéndose a la conversación, preguntó Blake, aunque tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. No enfermeras. Hospitales. Ser objeto de demasiadas cavilaciones sobre el tema le había dejado un escalofrío reflexivo en la columna y una imagen persistente en la nuca. En realidad, ellos también. Odio decírtelo, hermana. Cautelosamente, Jan le dio a Ruby un chequeo en el hombro. No vas a salir de esta como si te escaparas de la fiesta. Si te estabas aburriendo, deberías haber venido a buscarme. No me importaría tenerte como pareja de baile otra vez, o alternativamente, no me hubiera importado una buena pelea después de la fiesta. Chicos, creo que la noche de Ruby ya ha sido lo suficientemente dura. Siendo la única sin sangre en su persona o en su mente, Blake intercedió por la niña que había perdido bastante. Agregando como nota de despedida. Además, probablemente se divirtió, a su manera. No es la peor de las noches, ni mucho menos la mejor. Aún había verdad en las palabras de Blake y Ruby estaba agradecida por ellas, agradecida incluso por ese sutil guiño que conspiraba inofensivamente. Además, debería haber estado agradecida de que las cosas hubieran vuelto a ser mejores. Habiendo intercambiado su libra de carne por la captura de Román y Neo, y sobrevivido a lo peor de la ansiedad social, ahora debería poder descansar tranquila. Sin embargo, más allá del constante recordatorio de las pruebas del mañana, había algo que sentía que se había olvidado. Tal vez, algo que ella quería olvidar. Recuerdo. O, más bien, debería decir que entiendo. Porque los recuerdos cambian y se desvanecen con el tiempo, pero la verdad sigue siendo la misma. La verdad es que elegí creer en un ideal y no en una persona. Es tan sorprendente que me haya costado mucho aferrarme a algo tan ilusorio. Nunca tuviste la intención de ser perfecto, pero eso era lo que esperábamos de ti. Eso es lo que llegaste a esperar de ti mismo cuando intentaste encontrar tu lugar entre nosotros. Pero esto no es justo, ni está bien. Tu verdadera fuerza estaba inspirando lo mejor de todos nosotros, y por lo tanto somos nosotros los que te hemos fallado. Espero que puedas perdonarnos. Y más que eso, espero que estas palabras te lleguen porque no puedo decírtelo en la cara. Lo habría hecho hace años, pero no. No podría, no lo habría hecho. Somos personas diferentes de lo que éramos entonces. Sin embargo, después de todo lo dicho y hecho, todavía te amo. Quizás ahora más que nunca porque entiendo quién eras, más de lo que representabas. Entiendo por qué la elegiste, y me alegro. La próxima vez que nos encontremos, seamos más de lo que realmente somos. Adiós, Naruto. Nadie habría notado esa luz interna a medida que se desvanecía y desaparecía, sublimada dentro de los rayos de luz de la luna que caían para encontrarse con ella. Nadie se habría quedado a llorar el paso de otra alma al siguiente plano de existencia si no hubiera sucedido en su palma extendida, la vida parpadeando debajo de su mirada metálica. Todavía existía eternamente dentro de su alcance, rostros afilados como el suyo reflejando el mismo vacío. No era menos hermoso sin sus secretos, ni más interesante en la muerte.
Solo el momento de la realización fue el pináculo de su saga y ahora. Otro que muerde el polvo, ¿eh? Sin remordimientos, aplastó el cristal como si no fuera más que azúcar. Luego dispersó lo que quedaba, salando la tierra y asegurándose de que solo siguiera la muerte. Ah, bueno, el destino de Renan no habría pesado mucho sobre sus hombros mientras se encogía de hombros, los fríos vientos del cambio nunca impidieron su paso mientras lamían sus mechones plateados. Galia lo atravesó todo con paso decidido y una sonrisa tallada con un bisturí. Todavía tengo 2 juguetes nuevos con los que jugar. Algo se sentía mal. Todavía no podía decir si era de la variedad urgente, o simplemente la inquietud constante que debería pertenecer a un segundo plano como los murmullos de la multitud expectante. ¿Era esto un descontento normal para alguien que seguía avanzando? ¿No era como el tamaño de zapato equivocado donde cada paso golpeaba su mente o la empujaba más hacia algo que no quería ser? O tal vez, simplemente estaba aburrida. No puedo ayudarte allí. Toda mi vida traté de decirme a mí mismo que estar aburrido era algo bueno, que significaba que nada había salido mal todavía. Sus pensamientos exactamente, pero lo que vino después fue lo que la mantuvo al borde de su asiento y mantuvo su dedo del pie rebotando incesantemente. Nunca funcionó, principalmente porque tenía demasiada energía. Pero más tarde, durante la guerra, porque normalmente significaba que algo ya había salido mal y yo era demasiado estúpido para darme cuenta. Ruby no era estúpido. Era imposible no darse cuenta de la verdad cuando se la deletrearon en blanco y negro como lo habían hecho en la oficina de Galia temprano en la mañana. Lo había sabido sin tener que ver las radiografías, pero solidificaron el asunto en su mente, tal como lo habían estado haciendo sus huesos en su cuerpo. Rompiéndose y recristalizándose, esparciéndose sin urgencia desde su antebrazo y bajando desde su espinilla. Esta invasión extranjera se extendió a todo lo demás, contaminó sus pensamientos sobre el aquí y el ahora. A menudo me preguntaba más tarde cómo Shikamaru podía hacer una pausa en los momentos entre deberes para mirar las nubes. Simplemente acuéstese en ese mismo momento y despreocúpese de todo el desorden que sucede a su alrededor. Finalmente le pregunté, y me dijo, ¿cómo no voy a poder? Lo entendió, pero aún le resultaba difícil desentenderse de todos los numerosos asuntos que la azotaban de un lado a otro, de una urgencia a otra. Con todo esto, debería ser imposible para ella aburrirse y, sin embargo, no había nada que pudiera hacer ahora más que aburrirse. ¿Era eso, o preocuparse por las conspiraciones que plagaban su mente y que aún no tenían cura? Ruby, me lo prometiste, y ahora haré lo mismo por ti. Arreglaré esto. Lo resolveremos, lo sé. Una confianza tan dura como los minerales que descansan debajo de ese vendaje, penetrando el dolor en ambos. Pero todavía estoy aburrido. Tal vez deberían haber entrado en el torneo de todos modos. Era prácticamente una tortura estar sentados en las gradas, esperando que comenzara el primer partido, esperando que apareciera una cara familiar para animarlos. Ruby se volvió hacia otro rostro familiar que estaba fruncido en visible descontento. ¿Qué pasa, Weiss? Su nariz estaba hundida en su pergamino como lo había estado durante las últimas horas con una intensidad que hizo que los otros espectadores les dieran una amplia distancia. Era imposible que estuviera jugando porque sus manos no se movían, solo sus ojos escaneaban de un lado a otro leyendo las mismas líneas una y otra vez. Weiss. HM. Las palabras finalmente detuvieron la fuga de cerebros. Apartando el verde de la pantalla y el blanco del ruido, Weiss miró a su capitán. Oh, nada. Nada. Ruby declaró con escepticismo. Es una carta, ampliando sin más indicaciones, Weiss ni siquiera puso los ojos en blanco. De Winter, mi hermana. Oh. Aunque eso es algo bueno, ¿verdad? Se suponía que debía estar aquí para el torneo, pero se quedó atrapada en otra tarea en algún lugar del norte. Cuanto más salía, más volvía su mente al asunto inquietante. Ni siquiera estoy seguro de dónde, porque la mayor parte de su carta ha sido borrada por los sensores militares. Mucho de lo que no parece ser información corrupta que no puedo entender. ¿Qué significa eso? Preocuparse por los problemas de otra persona parecía mucho más fácil que preocuparse por los suyos propios. No sé. ¿Por qué enviar una carta? Porque ella está en un lugar donde no pueden recibir señal, lo suficientemente lejos tanto de Atlas como de Vale. En algún lugar sensible, de ahí los sensores militares. Tiene sentido, dado que el teniente Schnee está en las fuerzas especiales. La interferencia es más perturbadora. ¿Por qué? Porque no hay un motivo claro ni un mecanismo. ¿Dónde se interrumpen las señales, aquí o allá? ¿Problema inherente a la infraestructura, o es intencional?
Cualquiera de las dos opciones. Gracias por deletrearlo. Había un claro sarcasmo con esta gratitud, pero Shino zumbó pensativo como si no lo hubiera escuchado y aún estuviera concentrado en abordar el problema. Lo único que realmente puedo distinguir es que hace frío, que hay un buen café ¿Y? La confianza había ido creciendo entre todo el equipo, no solo a través de las raíces invisibles que los unían a las preocupaciones terrenales, sino entre las ramas que se extendían hacia los sueños de paz y comprensión. Hubo un momento en el que Weiss se preguntó si debería compartir su tierno núcleo de conocimiento, pero solo un momento. Y que ella me extraña. La preocupación que estaba escrita en contexto fue representada por el rostro de Weiss mientras divulgaba esta intimidad. Todas las debilidades de su vida habían sido expuestas y apuntadas, y con las personas que las siguieron, el presente no debería ser diferente. Aunque ahora, la única que escuchaba era Ruby, y se sentía extrañamente segura en este hecho. Estamos de vuelta. Y trajimos palomitas de maíz. Tomando sus asientos y usurpando gran parte del estado de ánimo sombrío, Blake y Jan lo reemplazaron con el hipnótico aroma del refrigerio recién adquirido. Cada uno de ellos entregó una bolsa a los sentados, sin perder de vista el cambio de expresión que otorgaba este regalo. ¿Qué nos perdimos? El primer partido aún no ha comenzado, Jan. Reprendió Weiss, tragando casualmente lo último de la conversación anterior junto con algunos bocados cuidadosamente seleccionados. Vaya. Masticando su propio puñado, Jan reflexionó sobre los marcadores en blanco y la arena prístina. Gruñendo con la comisura de su boca que no estaba ocupada, lo sabía. Lo siento, los tiempos estaban cambiando rápidamente, y Weiss ofreció esto después de considerar brevemente sus palabras. Supongo que todavía estoy un poco corto. No, esa sería Ruby. Jan respondió, con cuidado de tragar esta vez. Oye. No puedes decir eso, todavía soy más joven que tú. ¿Estás seguro? Tal vez en secreto eres muy viejo y marchito. Quiero decir, siempre pareces perderte recordando algo u otro. Evitando la rebelión de su hermana, Jan logró bloquearla con una mano que no estaba balanceando su bocadillo. Mira. Todavía eres débil como una anciana. Chicos, no nos echen antes de que empiecen, dijo esto con una pequeña sonrisa en su rostro. Antes, Blake podría no haber dicho nada o simplemente fingir no estar asociado con las hermanas. Otra parte de este microcosmos que estaba cambiando por dentro y por fuera. Está bien, de acuerdo. Liberando a su hermana de los familiares Punch y Judy, la anciana volvió a centrar sus prioridades en la comida, solo para que su mano alcanzara una bolsa que estaba sospechosamente vacía. Oye, espera un minuto, ¿sabes? Dado que los partidos aún no han comenzado, tal vez deberíamos ir a ver a JNPR y desearles suerte. Weiss razonó, con la esperanza de que la excusa se interpretara como una oportunidad para levantarse y estirar las piernas en lugar de una necesidad de distracción. Escuché que Xvi también participará, sería bueno animar a los equipos que representan a Beacon. Alguien está ansioso. Estoy tratando de decidir a quién estás más ansioso por ver, Jaune o Pirra. Haciendo caso omiso de sus palomitas de maíz defraudadas, Jan se satisfizo con un pequeño golpe en represalia por lo de antes. Pero sí, de cualquier manera no sería una mala idea. ¿Te animas a dar un pequeño paseo, Ruby, Blake? Alguien debería vigilar nuestros asientos. Me quedaré aquí. Nadie objetó el razonamiento de Blake, y Ruby estaba silenciosamente agradecida mientras masticaba las últimas ganancias robadas. Ella asintió enfáticamente con las mejillas llenas y esperó que eso fuera suficiente. Está bien, no hay tiempo que perder, vamos. Hola Ruby, poniéndose de pie junto con los otros dos, tragó primero mientras se preparaba mentalmente para una pregunta inquietante. Los eventos de anoche pesaban mucho más que la merienda actual. ¿A qué saben las palomitas de maíz? De hecho, difícil de responder, no muy diferente de describir el color a un ciego. En el tiempo que les llevaría a abrirse paso entre la multitud, dudó que tuviera una respuesta, pero se esforzó por intentarlo de todos modos. Pellizcando delicadamente un grano entre sus dedos como si fuera un copo de nieve, consideró su peso casi insignificante, su estructura predecible pero única, su fragilidad y su molesta resistencia cuando los pedazos de cáscara se atascaban entre los dientes. Todas estas cosas siendo cualidades que no tenían nada que ver con su naturaleza. Sabe a despreocupado. No exactamente, siempre habría algo que las palabras no podrían transmitir, algo que estaba en el dominio de la experiencia. Siguiendo la acción, se lo metió en la boca. Con una ración de mantequilla. HMMM. Supongo que tendré que probarlo por mí mismo. Sí.
¿Pasa algo, Jaune? Algo siempre estaba cambiando. Al principio, lo había recibido con agrado, luego lo había resentido y ahora finalmente había llegado a aceptarlo como un hecho indiscutible de la vida que solo estaba tratando de seguir. ¿Había algo mal en este punto, o simplemente no lo entendía todavía? No estoy seguro. Apenas dijiste una palabra a Ruby cuando vinieron a desearnos suerte. Era cierto, y se sentía un poco mal por eso, como si se sintiera mal por ignorar a su compañero ahora. Pero el tiempo le había enseñado a Jaune cierta medida de las prioridades, y había algo persistente en el frente de su mente que le decía que no apartara la vista de sus oponentes mistralianos, que tenían todas las suyas visiblemente ocultas. Pirra, ese otro equipo que parece raro. Jaune, no estoy seguro de que sea algo muy agradable de decir. En realidad, Pirra estaba segura de que no lo era, pero todavía estaba luchando por encontrar la forma correcta de poner palabras a la rareza. Ciertamente están más tranquilos de lo que parecemos estar. Al sopesar el grupo previo al juego, Ren trató de cuantificarlo con lógica. Siendo mayores, es probable que tengan más experiencia que nosotros. Mira, hay una forma distinta en que se comportan que lo delata. Jaune lo había sido. Observó que a donde iba uno, los otros lo seguían sin que se lo dijeran. Incluso esperando entre bastidores por su partido, los 4 pares de ojos cubrieron cada esquina y no dejaron espacio para una emboscada. Cada uno se movió con la mínima cantidad de esfuerzo, pero se quedó como un animal hambriento esperando una migaja. Este trabajo en equipo orgánico le recordó algo a Jaune, recuerdos agradables e inquietantes y algunos que estaba bastante seguro de que ni siquiera eran suyos. Si se tratara de un cómic como el que solía leer, le costaría etiquetarlo como una historia de aventuras o de terror, oscilando entre ninjas y zombies. No se ven tan duros. Haciendo un túnel debajo de sus compañeros de equipo más altos, Nora intervino con este sentimiento. Podemos tomarlos. JNPR está listo para cualquier cosa. No, Jaune negó con la cabeza, los ojos nunca dejando sus opuestos. No eran. ¿Qué es esto que escucho? Cobardía frente al enemigo. Sorprendido y expectante a partes iguales por la voz, aliviado y consternado, Jaune supo que estaría seguro si le daba la espalda cuando otros se acercaban. Hola, señora Adele. Rechazando el discurso formal de Pirra, la prima donna de Phoebe, y muy posiblemente de todo Beacon, fingió un golpe en el corazón y se derrumbó en los brazos de sus compañeros de equipo. Hola, Velvet, Yatsuashi, Fox. ¿En serio, Pirra? ¿Solo yo? Recuperándose con la presteza de las tendencias, Coco cambió su amonestación a Jaune y lo miró desde detrás de sus lentes polarizados. ¿Y tú, qué pasa con la actitud? Los nervios como novato son excusables, para todos menos para el capitán. Señora Adele, Coco. Coco, estoy seguro de que Jaune no quiso decir nada con eso. Pirra tiene razón. Solo quise decir que no debemos ser complacientes. Sin bajar la guardia ni siquiera frente a sus compañeros de clase, Jaune era un hombre diferente. Ya no importaba si los últimos meses habían sido producto de su imaginación, porque ahora era parte de él tanto como cualquier otra cosa. Nunca estaremos preparados para todo, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Muy a menudo no tenían otra opción, de hecho, era refrescante tener el control por una vez, por muy fugaz que resultara ser. Mirando por encima de sus gafas, la capitana del otro equipo amenazó con desterrar ese dominio con una mirada leonada. Ojos que podían memorizar cada detalle de estilo con solo un guiño amenazaron con diseccionarlo desde cero con ese mismo gesto. Sin embargo, ella no lo hizo y lo soltó con una sonrisa satisfecha. Entonces, esta es la persona que rescató a nuestro pequeño conejo. Jaune no estaba muy seguro de a qué se refería excepto esto, dado que se habían visto varias veces en el pasado desde el incidente del comedor. Pero lo atribuyó a su incomprensión de la especie femenina, sus hermanas no lo prepararon para este tipo de mujer con pensamientos y lengua extraños. No importa. Coco lo dejó ir con una risita y una palmada en el hombro que, para su crédito, no se inmutó. Ahora, echemos un vistazo a lo que tiene tus bragas en un nudo. Con el mismo escrutinio que le había dado a Jaune, la estudiante de último año miró al equipo extranjero que respondió con solo una mirada superficial. Bueno, puedo ver lo que quieres decir. Su sentido de la moda es horrible. Coco. Tan mortificados estaban los conejos faunos por esta contundente conclusión que Pirra sintió la necesidad de disculparse por ella. Eso no es muy considerado. Suavemente, el gigante del equipo expresó su opinión. Además, ¿no es un poco hipócrita? ¿Cómo es eso?
Abierta en todos los sentidos, Coco se volvió contra su propio equipo, lo que significaba que Jaune tenía que dedicar un rabillo del ojo a sus oponentes. Llevan gafas de sol, sin necesidad de mirar para confirmar esto, intervino el chico de ojos blancos de Free. Igual que tú, Coco. No como yo, no lo son. Ella olfateó. Los míos son de Ray Brown. Además, volviéndose hacia el lado opuesto, pasó sus manos sobre los extraños que no se ofendieron tanto como prestaron atención a la conversación sobre ellos. Todo su equipo los está usando, y sus atuendos ni siquiera combinan. Realmente no creo que eso ilustre nada sobre su destreza en el combate. Viniendo del sensato JNPR, este sentimiento podría encontrar apoyo en ambos campos. Aunque, uno debe preguntarse por qué les resulta necesario usarlos en interiores. Tal vez vienen de un lugar que es brillante. Sintiéndose ignorada durante demasiado tiempo, Nora una vez más se abrió camino al frente de la conversación con esta joya de la lógica. Personalmente, no recuerdo que Mistral fuera tan soleada. Frunciendo los labios en un intento de no fruncir el ceño, Pirra podría haber estado captando lo que su líder estaba viendo por fin. Así es, probablemente fueron juntos a la academia juvenil ya que son de Aven, ¿verdad? Pisando ligeramente con su deducción, Ren pudo ver la pensatividad en el normalmente robusto pelirrojo. Estoy tratando de recordar, lo siento. Distraídamente se disculpó por su cerebro que no producía nada, había tantos torneos y tantos entrenamientos que no tuve mucho tiempo para conocer a mis compañeros. Sin embargo, no recuerdo a nadie que usara lentes de sol así. El misterio se profundiza. Coco se ofreció con aire distante, palmeando a Jaune y Pirra en el hombro y de alguna manera haciéndolos sentir pequeños. Bueno, la mejor de las suertes de todos modos. No nos hagas quedar mal. Mientras los demás se daban la mano y se despedían, Jaune asintió solo una vez. Cuando se dio la vuelta, sus adversarios ya se dirigían al campo. Pero su líder se colgó en la parte trasera de su formación como un lobo alfa y se volvió hacia él. Cuando ella le devolvió la mirada, Jaune estaba seguro de que nadie más estaba mirando. No solo porque se sentía el único en el mundo en ese momento, sino porque nadie le creería si les contaba lo que vio. Al igual que Coco, lo miró por encima del borde de sus gafas de plástico baratas. Y de la misma manera, ella lo hacía sentir pequeño e insignificante. Ese fue el final de la comparación. Estos no eran los dos orbes terrenales que se precipitaban sobre él como antes, ahora Jaune se encontraba perdido en la ineludible tracción de un agujero negro. La esclerótica del color de la medianoche lo atrapó en su gravedad y prometió aplastarlo. Luego guiñaron un ojo y se alejaron. ¿Listo, Jaune? Nadie estaba nunca listo. El mundo cambió demasiado rápido para que la gente se adaptara. Todos morían, y los afortunados renacían en alguien que podía hacer frente a la forma en que se habían vuelto las cosas. Morir, vivir, muerte, vida, salir, entrar, salir, respirar. Jaune respiró, recordando que aún estaba vivo, aún avanzando, hacia la luz y la alegría del estadio, que era poco más que un animado telón de fondo de su vida. Hagámoslo. La habitación estaba muerta, las paredes de cartón silenciaban el sonido y la pintura beige poco inspiradora mataba todo pensamiento creativo. Un viento frío soplaba afuera y a través de las grietas como si el recinto ni siquiera estuviera allí. Lo peor de todo, el termo en el mostrador estaba vacío, al igual que el papel frente a ella. En medio de esta tristeza se sentó Winter, con la pluma sujeta en sus manos, mientras se preguntaba si ella también no estaría ya muerta y desaparecida. Las órdenes que la mantuvieron allí eran las mismas que había recibido al comienzo de esta tortuosa tarea. No había ningún otro contacto con el mundo exterior y no había recibido un mensaje en su pergamino en meses. Era imposible saber incluso si su carta había llegado, así que se quedó sentada debatiendo sobre la utilidad de escribir otra. ¿Qué diría ella? ¿Qué podría decir ella que no fuera devorado por las marcas negras de la censura? Dejó el bolígrafo, dejó descansar la cabeza en la mano que una vez ocupó y cerró los ojos ante el sombrío presente y el inexistente futuro. Atrapada en este lugar atrasado con otros soldados rasos anónimos, se sintió como el final de su carrera. El fin del mundo, en lo que a ella se refería, y la niebla omnipresente que los aislaba de cualquier tierra firme hacían poco para desacreditar esta imagen. Ella se perdió muchas cosas, pero su hermana más desesperadamente como la única a la que podía admitirlo. Todos los demás fueron relegados a sugerencias e implicaciones sutiles. Hablando de eso, podría tratar de buscar a Bruno nuevamente, pero tenía aún menos palabras para él que su carta. Quizás las palabras de otra persona la inspirarían.
Con suficiente tiempo para sí misma, se acercó a la pila de libros que el hombre mismo le había dejado y comenzó a hojearlos, buscando algo que no la hiciera dormir. Sus ojos se abrieron de golpe, más despierta que una cucharada de lavaba azucarada en el fondo del termo. La cubierta amarilla brillante que descansaba en sus manos dolía al mirarla, pero era imposible apartar la mirada porque sabía exactamente lo que sostenía en sus manos. No tenía ni idea de cómo había llegado a la pila de préstamo, pero sabía que tendría que devolvérselo al hombre lo antes posible. Después de que ella lo leyera, por supuesto. Cualquier pensamiento de que fuera una pista falsa o incluso un engaño malicioso fue relegado a un segundo plano de su mente cuando Winter volvió a sentarse en su asiento poco inspirador que se sintió repentinamente transformado. Toda la casa prefabricada se volvió milagrosamente tan vibrante como la cubierta que ella retiró con cuidado para revelar el índice escrito a mano. Teniente Schneider. Luchando contra el impulso de romper ese volumen por la mitad ante esta interrupción, Winter se volvió hacia donde uno de sus soldados asignados había irrumpido sin previo aviso. ¿Sí? Un tono tan gélido que incluso si el hombre no hubiera trabajado con Winter Schneider o no lo hubiera conocido antes, claramente podría decir que lo hizo ahora y también que no quería volver a hacerlo nunca más. Lo siento mucho, teniente P, pero el equipo de excavación encontró algo y ve bueno, y bien. ¿Qué se supone que debo hacer al respecto? Ve a decirle a Basayev. ¿No se supone que él es el historiador aquí? Winter estaba más que irritada por tener que explicarles estas cosas a sus subordinados. Que eso es todo, señora. Apenas controlándose a sí mismo, Winter no pensó que este hombre pudiera caer más en su estimación hasta que continuó. Doctor, señor Basayev, debo arrastrar mi cuerpo a través del lodo y el fango junta ramas para su pira funeraria, ramitas que preferiría torcer en nidos o talle alas de madera y vuele, dejando el carboncillo en el suelo. Admiró brevemente el dibujo, o lo poco que podía ver en la insignificante luz amarilla. Los ecos de sus susurros se desvanecieron en los rincones oscuros de la cámara, recordándole que él era la única alma viviente tan lejos bajo tierra. Bueno, eso podría no haber sido del todo cierto. Entrecerrando los ojos, sostuvo la imagen una al lado de la otra y la comparó con el enorme objeto cuyas líneas ramificadas desaparecían en las grietas. Los detalles espantosos se desvanecían en las sombras que yacían más allá del alcance de las lámparas eléctricas colgadas de pitones clavados apresuradamente en las paredes rocosas. Ve, lo suficientemente cerca. De todos modos, era probable que nadie lo viera. Sin embargo, dejó la imagen y el instrumento con cuidado, reemplazándolos con la pistola ametralladora que, en contraste, había colgado descuidadamente a su lado. Se quitó los auriculares que habían estado conectados a la superficie por encima de su gorra tejida, sin encenderlos aún y disfrutando momentáneamente del sonido hueco del océano. Ruido blanco para esta tarea negra que tenía por delante. Todas sus acciones se realizaron sin prisas, y no solo porque hasta ese momento había estado sentado sobre varias cajas de explosivos de alto rendimiento. El ambiente era simplemente propicio para la atemporalidad. Una sensación de inmortalidad existía dentro de esa antigua construcción sepultada aquí con él. Su forma encorvada sostenía el peso del mundo sobre ellos, como había imaginado que lo había hecho durante milenios antes de su llegada. Tal poder contenido dentro de la piedra que pocos podrían comprender jamás, una eternidad en espera. Sin duda impresionante, y sin embargo eres un hijo de puta feo, ¿no? Sonrió irreverentemente, se rió de lo ridículo de todo, incluido él mismo. ¿Qué tipo de malas decisiones habían llevado a esto? Se preguntó. Oh, bueno, no podemos evitar exactamente quiénes somos, ¿eh? Y lo hecho está, excepto lo que queda por hacer. Si bien esta estatua podría esperar otra eternidad para que alguien viniera, las de la superficie no lo harían. Mejor ponte a trabajar, ¿ve? Sin problemas se dedicó a su tarea, con rapidez y sin prisa. Una vez más, comenzó a cantar suavemente para sí mismo, para la monstruosidad de 9 ojos que lo miraba desde más allá del rock y el tiempo. Limamos nuestros colmillos en los huesos de nuestros enemigos y maldecir sus nombres con lenguas hinchadas de sangre, palabras desperdiciadas atrapadas en algún lugar bajo la superficie. Con un poco de suerte, ambos se quedarían así, y nadie volvería a saber de Hedma o Bruno Basayev nunca más. Archivamos nuestros corazones en la amabilidad de los amigos. Recógelos y córtalos de nuevo. Dust to Dust. Capítulo 16. Cenozoico. Oligoceno. Jaune finalmente estaba empezando a entender. Las cosas finalmente comenzaban a juntarse para él, lenta pero seguramente. Tal vez estaba forzando a algunas de las piezas a encajar, al menos ya no se reducía a sí mismo para hacerlo.
Eso fue progreso. El progreso fue descubrir que la vida era preciosa, no solo la suya, sino la de sus compañeros, sus amigos. ¿Dónde estaría él sin ellos? Ciertamente no en el amítico Liceum bajo la mirada hambrienta de miles que llenan las gradas, cientos de miles viendo sus esfuerzos en todo el mundo en la transmisión en vivo desde la arena flotante. Este ya no era su sueño infantil, sino la maravillosa y aterradora realidad. Esa distinción tan afilada como una navaja también fue gracias al sufrimiento, gracias a esa némesis que se había grabado a sí mismo en su mente. Jaune tampoco estaría aquí sin él, ni sus oscuros susurros de una realidad paralela. Esa verdad aún existía detrás de la luz del sol y el arco iris. Y esa verdad era: solo había algunas batallas que no podías ganar. ¿Qué se necesita para derribar a estos tipos? Empatizando con Nora, Jaune notó el claro cambio de la exuberancia a la exasperación en su voz, la breve pausa en la que tomó aliento y se echó el martillo al hombro. El arma por fin mostraba su peso, el energizador normal de su equipo se estaba quedando sin energía. Desafortunadamente, no estaba seguro de tener buenas noticias para ella. Ella estaba cansada. Todos estaban cansados, o incluso más allá de eso. Lo que había comenzado como una serie de contraataques bien jugados, se convirtió rápidamente en una batalla de desgaste en la que el equipo Auburn tenía una clara ventaja. De alguna manera, sobrevivieron incluso a la eterna Nora, y pisotearon cada uno de sus planes con su implacable trabajo en equipo. La propia cohesión de JNPR había mejorado notablemente, pero no estaba ni cerca de las maniobras mecánicas demostradas por el equipo de Mistral. Fue antinatural. Digo, mira eso. Jaune lo hizo y siguió su flagrante movimiento de brazos hasta el marcador. Uno no lo necesitaba para saber quién estaba ganando, pero la dicotomía de amarillo y verde pintó una imagen muy sombría. Tienen que estar haciendo trampa. Eran mejores, así de simple. Podría haber sido difícil de aceptar para el demonio esperanzado, pero Jaune tenía la ventaja de saber que había mucha gente mejor que él, y que siempre iba a haber alguien mejor por ahí. Bueno, excepto Pirra. Ella era la más fuerte indiscutible, sin igual en su generación y él sospechaba de algunos otros. Nadie era mejor que ella. Uf. La ironía irrumpió en sus cavilaciones cuando el capitán de Auburn, Arslan Altan, envió a la pelirroja volando de regreso a su posición con la ayuda de su compañero de equipo, Bolinori. Tomándolo como la campeona que era, Pirra se encogió de hombros ante lo que habría sido un golpe asombroso, pero no pudo ponerse de pie antes de que los dos regresaran para terminar el trabajo. Movido a la acción, Jaune se abalanzó para interceptar la daga lanzada y dejar que rebotara en su escudo. Por fin, el peso de esto estaba trabajando para Jaune en lugar de en su contra, aprovechó cada onza de las instrucciones de Pirra para dejar a Bolin a un lado. El otro hombre podría haber sido capaz de bloquear con su bastón Bo, pero no pudo mantener el equilibrio bajo el trascendental golpe. Él mismo estaba acabado cuando una vengativa Nora aprovechó su oportunidad y lo estrelló contra una de las numerosas estalagmitas heladas que se habían generado al comienzo del partido. Tomando la cola, junto con un par de tiros reclinados de Pirra, Arslan retrocedió. Gracias. Pirra le dio las gracias mientras aceptaba la mano. El propio Jaune asintió, incluso si él mismo no lo aceptaba. La cuestión era que ella no debería haber necesitado su ayuda, no debería haber requerido asistencia y no debería haber sido pateada como bueno, él. Algo andaba mal, y era más que los marcadores. ¿Qué? Oh, vamos. Eso debería haber eliminado al menos la mitad de su aura. Volviendo al marcador, Nora gritó indignada. Debería tener. Jaune tenía experiencia de primera mano contra sus golpes para juzgar. Sin embargo, el medidor público todavía brillaba con un verde envidiable. Debería tener. No debería haberlo hecho. Todo lo que se había estado uniendo amenazaba con desmoronarse. Incluso con Pirra, sabía que no eran el mejor equipo. Pero Jaune sabía que incluso él debería haber sido capaz de vencer a uno de sus oponentes. Incluso con su trabajo en equipo, Auburn no era el más fuerte. Aún así, estaban perdiendo. Todos les hemos dado un golpe, ¿verdad? Era una pregunta estúpida, susurrada más para sí mismo que para su equipo que se reagrupaba detrás de él. No obstante, no tenía dudas de que lo escucharon, al igual que sintió sus apretados asentimientos a su espalda. Ren. Su entrada a su formación podría haber sido más elegante que la de Pirra, pero Ren pronto pasó de su punto de aterrizaje a una posición de 3 puntos sobre una rodilla. Grace no podía sobrevivir a la resistencia. Pero Ren lo estaba dando todo en este partido, en una pelea que no debería haber importado pero de alguna manera lo hizo. Algunos clips, aquí y allá.
Y para su crédito, Ren respondió y trató de ponerse de pie, aunque no simultáneamente. Aunque, corté al pelirrosa. Lo vi. Esto lo dijo con un énfasis que no tenía nada que ver con su dificultad para respirar. A pesar de que Nadir Shako estaba obviamente ileso, tenía un corte en la chaqueta. Ren lo vio y Jaune también. Llamó Ax total. Todos vieron a Bolin levantarse del golpe demoledor, no peor por el desgaste. Al igual que Nadir de Ren Slice, al igual que la totalidad de ese equipo que usa lentes de sol una y otra vez. Es como si tuvieran el modo Dios activado o algo así. O algo no infalible. Estos no eran dioses, ni demonios, ni siquiera comparables a su propio demonio bebé. Este era un problema que buscaba ser resuelto. Tenemos que conseguir un ring out. No importa cuán invulnerables sean, si estamos jugando según las reglas del torneo, solo tenemos que hacerlos pasar esa línea. Podría haber sido un tecnicismo. Su antiguo torturador podría haberlo llamado cobardía, pero también le había dicho a Jaune que aprovechara todas las ventajas que pudiera. No había tal cosa como el honor en una pelea, y ahora no había más voz para alegar la culpa. Solo él, pilluelo. Apenas un susurro, ahogado por las multitudes que se estaban comiendo este espectáculo. Hordas lascivas disfrutando de la vista, no solo de la campeona de Mistral, sino también de verla fallar. Todo esto era entretenimiento, deporte sangriento, solo faltaba el tono carmesí. Pero mientras se movían ruidosamente en sus asientos, JNPR se movía sin decir palabra. Dos escudos se unieron y cubrieron una retirada, arrastrando los pies mientras se arrojaban granadas sobre sus cabezas. El fuego de pequeño calibre de Ren disuadió a cualquiera de escabullirse por el costado, al menos hasta que llegaron detrás de la loma hacia la que avanzaban poco a poco. No es que Abrn lo hiciera, de pie en su propia formación suelta, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Jaune sintió que podrían haberlo hecho, el único límite en el que se encontraban estaba dictado por sus propios cuerpos, sus propias voluntades de continuar. Por alguna razón, descubrió que no podía simplemente darse por vencido. Finalmente, dignándose a flanquearlos, el equipo Abrn corrió a través del paisaje viviente. Sin embargo, cuando rodearon el monte de hielo, solo se encontraron con una gran tundra que conducía hasta el borde del anillo. Los ojos sombreados buscaron en el paisaje sombrío al equipo JNPR, que casi había desaparecido en el escenario dinámico. Mantarraya. De alguna manera, pasando desapercibidos hasta ese momento, Ren y su colorido compañero surgieron de debajo del pico sobre Abrn. Emergiendo de una acción al que no estaba acostumbrado, Nora tomó esa energía embotellada y la liberó contra la frágil pendiente con todas sus fuerzas. Los fragmentos explotaron hacia el exterior y los glaciares cayeron sobre Abrn, que no mostró ninguna tontería, pero que tampoco reaccionó a tiempo para mitigar este ataque furtivo. Su única opción era escapar de la avalancha que se aproximaba, un movimiento que dividió cuidadosamente a su equipo con Arslan y Nadir retrocediendo para evitar ser aplastados. Al otro lado de la ruta, Reesechloris colocó a su compañero de equipo en su overboard para sacarlos a ambos del peligro. Exactamente como estaba previsto. El partido ya no estaba bajo el estricto control de Abrn. Ni siquiera la aerotabla de Reese pareció seguir su dictado, ya que de repente se sacudió bajo los pies. Su electrónica se volvió loca y chisporroteó en la confusión. Sin embargo, el tablero siguió moviéndose, atraído por un magnetismo invisible y arrojando a ambos combatientes hacia los límites de la batalla que se acercaban rápidamente. Sin mostrar ninguna sorpresa en este desarrollo, Ree se arrojó a su compañero de equipo hacia el escenario principal, sin decir palabra para asegurarse de que al menos uno de ellos se salvara de un knockout técnico. En cambio, un dropkick se estrelló contra Bolin antes de que pudiera tocar la base cuando Pirra extrajo su venganza de antes. Siguió a su compañero de equipo por la línea y el borde de la arena mientras la multitud estalló en vítores y abucheos. Luego se hizo el silencio. Sin multitud, sin choque de espadas, ni siquiera el sonido áspero de su propia respiración. Calamar. En el otro lado, Jaune estaba sentado al acecho bajo el amparo de una neblina que había sido provista por el exceso de celo de Nora. La frialdad sangró a través de su trasero, flacuchó y subió por su columna, sofocando su sangre hirviendo. La quietud lo inmovilizó en el lugar, pero buscó activamente movimiento al borde de sus sentidos, y esperó. 8 puntos. Laringe, columna vertebral, pulmones, hígado, yugular, arteria subclavia, riñones, corazón. Se contó a sí mismo en silencio, sin la confianza suficiente para decirlo en voz alta. Incapaz de dominar esta técnica, incapaz incluso de dominarse a sí mismo, Jaune aún recordaba el quid de esta lección. Tienes una oportunidad, haz que cuente.
Era imposible escuchar nada más allá de los latidos de su propio corazón, imposible sentir algo más allá de su propio miedo, nublando las cosas más que el mar coloidal a su alrededor. Demasiado espesa para oler, oír, incluso para respirar sin esfuerzo, la niebla helada ocultaba todo, incluido él mismo, en su nada. Entonces, siguió la brecha en la nada, la cavidad que dejaba la estela de sus objetivos mientras se dirigían lentamente hacia él. Allí. Reaccionando a un ruido agudo, Nadir sacudió su rifle de asalto y disparó una ráfaga a la nube, golpeando nada más que dispersando la niebla lo suficiente como para ver una vaina vacía resonar en el hielo. El ataque lo golpeó desde el otro lado, la losa de metal chocó con toda la fuerza de un quitanieves para separarlo de su capitán. No se detuvo y, en cambio, siguió avanzando hacia el borde de la arena. Sus zapatillas se deslizan sobre el césped resbaladizo sin tracción, mientras que los pies descalzos y entumecidos de Jaune se adhieren con seguridad al suelo. Con un último empujón, el capitán de JNPR golpeó el disco de hockey viviente sobre el hielo y lo sacó del ring, luego se giró para enfrentarse a su contraparte. En el momento en que hizo esto, él mismo casi fue arrojado al suelo y corrió la misma suerte que el miembro de cabello rosado de Arn. Cuando el puñetazo de Arslan golpeó su escudo, se sintió como un martillo rompiendo papel de aluminio y Jaune se derrumbó. Aunque, esto lo salvó de patinar sobre el hielo y cayó de rodillas y rodó. Deteniéndose con Croce Amors, Jaune trató de ponerse de pie solo para que le arrancaran la pierna por cortesía de la daga atada de Arslan. Rompiendo rápidamente el envoltorio de seda, una vez más se escabulló del camino cuando la cazadora descendió con un puñetazo que sirvió para levantar aún más polvo congelado y astillas de hielo vidrioso. Junto con Jaune quien, sorprendentemente, aterrizó de pie. A partir de ahí, trató de recuperar el aliento y luego el equilibrio. No debería sorprenderse, ningún plan sobrevivió al primer contacto, y sería la perseverancia de principio a fin lo que ganaría esta pelea. Y así, Jaune salió justo a tiempo para que Arslan saliera corriendo de la niebla, su túnica amarilla destellando como un relámpago y su daga aullando como el viento. Objetivamente, Jaune había mejorado. Y él respondió a cada uno de sus golpes con una confianza creciente, sino con una fuerza que se desvanecía. Sin la desventaja de un equipo, sin distracciones de fondo, sin siquiera el beneficio de poder ver claramente a su adversario, esta fue una verdadera prueba de lo lejos que había llegado. Se suponía que debía ser, de todos modos. Se suponía que era una pelea contra su compañero de estudios, pero Arslan lo atacó con una implacable determinación que pertenecía más a los Grimm que a los humanos. Su fuerza estaba a la par con la de Jan, y su destreza era comparable a la de Blake. Pero no había astucia, ni chispa de inteligencia detrás de las lentes opacas. Y con cada golpe, Jaune descubrió que su miedo al fracaso se desvanecía y lo reemplazaba el resentimiento. Este sentimiento fue ignorado con bastante facilidad, esquivado como lo hizo el propio Jaune, fuera del camino de su embestida. Sin pedir disculpas, la hizo tropezar y la mujer de piel oscura cayó, mezclándose con la niebla oscura. Fuera de la vista y con suerte fuera del ring. Pero no fuera de sí, Jaune esperó hasta que escuchó el cuerno a todo volumen anunciando su victoria antes de darle la espalda a todo el asunto. Sin embargo, antes de que pudiera intentar encontrar satisfacción en esta ignominiosa victoria, las envolturas blancas se materializaron y se enredaron alrededor de su cuello. Instintivamente clavó su espada en el terreno helado como un picahielo, pero las cintas lo desgarraron hacia atrás, tirando de su cuello y arrancándolo de su arma. En medio del asalto, también había soltado su escudo para que ambas manos trabajaran en las ataduras alrededor de su cuello. Consiguiendo romper las ataduras relativamente débiles, no se libró de la asfixia cuando un puño se clavó en su estómago y lo dejó sin aliento al mismo tiempo que lo derribaba. Estás haciendo. Jaune resolló mientras sus manos se agitaban, agarrándose la garganta, el estómago y buscando sus armas al mismo tiempo. Recuperando el aliento al mismo tiempo que encontraba a Croce Amors, se retiró detrás de la espada clavada y la usó para levantarse. El partido ha terminado. Esto tenía que ser cierto, porque el último golpe tomó todo su aura restante. ¿Por qué sigues peleando? Pareciendo un poco diferente de cuando habían comenzado, Arslan se detuvo y lo miró. Donde su boca seguía siendo una línea no escrita, Jaune pensó que podía ver el conflicto retorciéndose en sus ojos detrás de la negrura de doble capa. Lo siento. Solo la pausa insinuó que lo decía en serio, un descanso del semblante grabado para que su verdadera personalidad se abriera camino. Pero eso es lo que se me ordena. ¿Qué?
No hubo tiempo para cuestionar este extraño comentario, su intención se transmitió con la daga que voló hacia él, y Jaune solo tuvo la oportunidad suficiente de liberar su espada para desviar el ataque inicial. Tan predecible como la trayectoria de una bala, Arslan estaba nuevamente frente a él y bajo su guardia. Jaune dejó caer su empuñadura para desviar el puño de la mujer, su propio contador se encontró con su daga recuperada cuando una vez más entraron en un duelo cuerpo a cuerpo. Este era el filo de la navaja, finalmente estaba allí. Cada golpe era la separación entre la vida y la muerte, y sabía que el resultado determinaría si su historia continuaba o no. O, lo habría sabido, si no estuviera luchando con todo. No hubo tiempo para iniciar el pensamiento, solo reaccionar al asalto mecánico con una rutina igualmente primitiva. Los músculos se tensaron y aflojaron a la velocidad de la electricidad, pero el movimiento siguió a la mitad de nuevo después de esto. Era demasiado lento, él era demasiado lento e iba a ser castigado por ello. Sucedió tan rápido. Y luego se terminó, terminando de la única manera posible. El metal atravesó la carne, el silencio se convirtió en el único vencedor. La multitud se había acomodado hace mucho tiempo junto con el polvo, sin murmurar entre ellos mientras cada uno intentaba comprender lo que estaban presenciando muy abajo. Deseando poder ser tan ignorante, Jaune se quedó igualmente aturdido pero con la horrible claridad de lo que había sucedido. Había una desconexión entre su mente y su cuerpo, pero esas seguían siendo sus manos agarrando la hoja, su hoja que estaba enterrada hasta la empuñadura entre la tercera y cuarta costilla de Arslan. Oh, mierda, juró feble Jaune, sin saber qué más hacer. Lo siento, realmente no había nada más que pudiera decir, y de todos modos no habría importado ya que el público expresó en voz alta sus propias opiniones. El caos se apoderó del estadio, a excepción de las cámaras automáticas que permanecieron inquietantemente estables. Se acercaron a su rostro sorprendido y lo transmitieron a todos los rincones de cada reino. Pero a Jaune no le importaban los espectadores y su agitación, ya que en el piso de la arena las cosas continuaban extrañamente serenas. Y luego se volvieron simplemente extraños. Bajo los ojos muy abiertos de todos en la arena flotante, incluidos sus atónitos compañeros de equipo, Arslan lo apartó de una patada. Con un movimiento rápido y sin obstáculos, agarró el metal afilado y lo sacó. Lo arrojó a un lado como si no se hubiera cortado las manos, como si no hubiera estado sobresaliendo previamente de su esternón. Luego volvió su mirada hacia Jaune. En algún momento durante su pelea frenética, las gafas se habían soltado y Jaune se encontró de nuevo con la mirada mortal que desesperadamente quería creer que imaginaba. Pero, al igual que la voz que una vez lo había acosado, esta vista no desaparecía cuando cerraba los ojos. Incluso si no hubiera sangre, esto no era un sueño. Ese conocimiento se martillaba con cada paso deliberado que la mujer, la cazadora, la cosa daba hacia él. Con cada paso, su corazón latía más y más rápido hasta que era un tatuaje implacable contra su pecho, su sangre latía con fuerza hasta que era un flujo constante desgarrando su mente. Ahora, en ese instante, Jaune realmente entendió. Hubo algunas batallas que simplemente no pudiste ganar. Espere, teniente. Guárdalo. Un gran paso puso las protestas en el pasado, la llevó por encima del crucero y hacia la cálida mañana. No sintió nada de la suave escarcha primaveral que hervía de sus mejillas enfurecidas, y la niebla perpetua parecía disiparse antes de un invierno furioso. Será mejor que las próximas palabras que salgan de tu boca sean malditamente útiles, o lo juro. Levantándose del escalón, el soldado raso esquivó la amenaza lanzada sobre su hombro y se apresuró a alcanzar al asalto principal. La guarnición ya está movilizada y tenemos 2 compañías en la escena, víctimas. ¿Rehenes? ¿Cuál es su posición? ¿Qué tipo de armas tiene? Sus palabras apenas tuvieron tiempo de adelantarse a su llegada mientras pisaba fuerte en el sitio de excavación. Fueron suficiente advertencia para abrirle camino. Trabajadores con las mejillas ennegrecidas y soldados impecablemente vestidos, ambos saltaron a un lado con más miedo a esta mujer que a la supuesta emergencia. Señora. Un soldado aparentemente competente le tendió unos auriculares para que los tomara, dirigiendo su ira a la línea de comunicación que corría bajo tierra. Winter se lo arrebató sin cuestionarlo y se lo puso, inclinó el micrófono hacia sus labios, que estaban rojos de ira y disgusto. Ella mantuvo su mano allí por un respiro. Una respiración larga, profunda y constante que utilizó para calmarse a sí misma en previsión de la conversación forzada que estaba a punto de tener lugar. El aire que entró en sus pulmones era fresco, al igual que la conexión que recogía la vida en el otro extremo. Hola, teniente.
Basayev, tratando de que su nombre no sonara como una maldición, miró a la entrada del túnel como si pudiera mirar claramente a través de las rocas. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Durante un rato solo hubo el continuo ronquido de la respiración, lenta y constante, que indicaba que no había esfuerzo, que no había apuro. Solo la cuidadosa deliberación de palabras, como armar o desarmar una bomba. Siendo tonto, supongo. Él mismo, tratando de no sonar frívolo, rápidamente agregó un apéndice. Y te está dificultando las cosas. Lo siento. Dar la vuelta. Silenciados por cientos de metros de piedra, sus pinzas se detuvieron después de cortar un cable como si tuvieran remordimiento por su propia ocupación. Realmente lo soy. El aire que inhaló era viciado, mohoso y frío. Pero no sollozó, no se apartó de su tarea. Lo siento, eso es. Quise decir lo que dije, aunque no tienes motivos para creerme. Todavía no soy tu enemigo. Si eso es cierto, sus palabras llegaron a través de sus propios auriculares, el único sonido en esa caverna solitaria. Incluso entonces, de alguna manera parecían reverberar en su cabeza. Entonces, ¿por qué no hablamos de esto? Libera a los rehenes y entrégate. Podemos terminar esto sin violencia. Su risa fue áspera y áspera, incluso para sus propios oídos. Se había acostumbrado a la soledad, incluso antes de poner un pie en esa cámara subterránea. No hay rehenes. Dar la vuelta. Esta declaración saltó a través de la conexión y subió a la superficie, sorprendiendo a Winter y obligándola a contemplar su entorno por primera vez. Cubriendo el micrófono, miró a su alrededor al variopinto grupo que todavía se arremolinaba en el lugar de trabajo. La tripulación vestida de naranja y los soldados atlesianos armados se sentaron o se apoyaron en el equipo, aparentemente esperando que ella terminara la negociación sin prisa. Buscó al soldado raso que la había recuperado primero, inmovilizándolo con una mirada. ¿Están todos los trabajadores contabilizados? ¿Cuántos han entrado o salido antes de que yo llegara? Sin gritar para evitar dar información al oyente, no había menos orden en su voz y el pobre muchacho casi se desmaya bajo la repentina atención. Todos mis muchachos han llegado a la superficie. Sintiendo lástima y controlando la situación, el capataz de SDS salió de un grupo que parecía estar jugando a las cartas. Hasta donde yo sé, el bastardo loco es el único que está ahí abajo. ¿Por qué? No podía entenderlo. Lo traje allí como se supone que debemos hacerlo y le mostró lo que habíamos encontrado. Luego, saca un arma y nos dice que nos larguemos y no volvamos. Esperamos que puedas hablarle con algo de sentido común. El sudor comenzó a correr por el bigote del hombre moreno mientras se mantenía erguido bajo su mirada, una eternidad bajo presión. Podría haberse sentido como si estuviera tallando su alma, pero estaba más preocupada por profundizar en el núcleo del problema. ¿Satisfecho? La alegría crepitante de los altavoces salvó al hombre y devolvió su ira a la imagen conjurada del hombre con sus gafas gruesas y su sonrisa redonda. Dar la vuelta. Ni siquiera cerca. No lo creo. Con un gruñido de esfuerzo, Bruno abrió la siguiente caja y comenzó a descargar cuidadosamente su contenido. Voy a preguntar de nuevo, supuso que ella escuchó el ruido, o tal vez estaba empezando a reconstruir las cosas. ¿Qué diablos estás haciendo ahí abajo, Basayev? No eres tu padre, eres inteligente. No eres solo un hombre de montaña que no tiene más remedio que la violencia. Es posible que otras personas no lo sepan, pero yo sí. Sin embargo, no puedo protegerte, no puedo ayudarte si no me dices por qué. Por su parte, podría haber sido un murmullo de consideración. Lo era, pero Bruno estaba más concentrado en la delicada tarea de colocar el explosivo plástico armado en la superficie del hacha. ¿Estás bien? ¿Qué? Tiene razón, sobre muchas cosas, teniente Schneider. Trabajando metódicamente alrededor de la cámara circular, estaba demasiado feliz como para desperdiciar palabras con la mujer. No soy mi padre. No puedes protegerme de la demonización de tu gente o de tu gobierno y no quiero que lo hagas. Pero sobre todo, sacando otra carga a la superficie, miró por encima del hombro. En la estatua que continuó amenazándolo a lo largo de esta prueba, desde que recibió el fatídico mensaje que lo trajo aquí. Dar la vuelta. Podemos, y lo haremos, terminar con esto. ¿Qué planeas hacer? Habiendo estado caminando de un lado a otro sobre el suelo fangoso, Winter se detuvo, miró hacia la ladera de la montaña y dejó que sus talones se hundieran en el barro mientras su mirada se hundía en la piedra. Es mi trabajo proteger este proyecto. No puedo dejar que dañes a nadie. Corrección. Es su trabajo proteger a las personas que trabajan en este proyecto. Se dio cuenta de que estaba distraído cuando dijo esto.
Algunas de sus líneas se sentían ensayadas y contrastaban marcadamente con los momentos de contemplación. Además, mantén a todos fuera del túnel, y nadie saldrá lastimado. Bueno, susurró para sí mismo, sacando su mapa hecho a mano de la geología de la isla y correlacionándolo con la pared desolada de la caverna. Casi nadie, ahí está la culpa. Se acercó a la roca descolorida y plantó más cargas en toda su cara para explotar la fractura preexistente. Sabes que podría usar la fuerza. El arrepentimiento sangró a través de la línea, manchando la amenaza. Usaré la fuerza si no cedes si vienes desarmado. Tengo una guarnición completa aquí arriba que puedo usar si es necesario. Tengo cubierta la entrada o salida de esta cueva. El subfusil colgaba lánguidamente de un cabestrillo de un solo punto alrededor de su cuello, listo para que él se defendiera, si fuera necesario. Y además de la vista, no soy un mal tirador. Soy una cazadora de pleno derecho, una profesional entrenada. Según todos los informes, ni siquiera has desbloqueado tu aura. Puedo tomar algunos tiros, si eso es lo que se necesita. Dudo que puedas decir lo mismo. Probablemente tengas razón en eso. Pero no olvides que yo también he tenido entrenamiento. Como reservista. Como técnico de artefactos explosivos. Dar la vuelta. Las cosas deberían haber encajado en su lugar en ese momento, en realidad, deberían haber sido iluminadas hace mucho tiempo, pero Winter todavía estaba atrapada en la cúspide de la comprensión mientras se congelaba y miraba hacia la oscuridad del túnel toscamente excavado. Los días de estancamiento habían oxidado los engranajes de su mente y estaba tratando desesperadamente de liberarse cuando... Teniente Schneider. Quitándose los auriculares, se dio la vuelta para mirar al que se los había dado. ¿Qué? Ella le ladró en la cara, pero el hombre ni siquiera se inmutó. Claramente, se trataba de un soldado profesional, y Winter recordó una vez más que no eran sus soldados. Estos eran extraños, y la única persona que creía conocer estaba cumpliendo con todas sus peores suposiciones. Solo deseo informarles que el representante de SDC está en camino desde el continente y estará aquí en aproximadamente 2 horas. Así que... Alejándose del aparente no problema, Winter comenzó a inquietarse y jugar con la idea de profundizar ella misma en las profundidades para sacar al hombre por el cogote. Mientras tanto, el suboficial miraba imperturbable, tan pedregoso como la montaña detrás de ellos. La COSUD exige resultados. Ya estamos retrasados gracias a esta interrupción. Haz tu punto, gruñó ella, su impaciencia haciéndose notar. Para ser sincero, señora, darle la oportunidad de negociar fue una cortesía. Si no puede convencer al señor Basayev para cuando llegue el representante, me temo que tendremos que enviar un escuadrón para eliminarlo. No voy a autorizar eso. No necesitarás hacerlo. El señor Schnee lo hará. El calor la abandonó tan rápido como si la hubieran apuñalado, y un frío helado se apoderó de sus manos y rostro. Su boca trató de formar palabras de desafío mientras sus dedos se aferraban a la ilusión de su autoridad. ¿Qué diablos quiere decir con eso, sargento? Su propio sentido del orden le impedía estrangularlo, pero incluso eso se le escapaba rápidamente de los dedos. Soy el soldado de mayor rango en esta isla, no Jax Schneider. Como oficial, debe comprender cuán importante es esta operación para el futuro de su país. Como oficial, se esperaba que ella sirviera y protegiera. Winter solo había rezado para que no fuera en ese orden. Ella no era ni de cerca ingenua, solo esperanzada tal vez, lo suficiente como para que este tropo fuera como una bofetada en la cara. El éxito de SDC es el éxito de Atlas. Necesitamos esto, el mundo necesita nuestro Dust. Comparado con eso, cualquier protección política que tenga Basayev es casi inútil. Esto era cierto. Bruno era solo un hombre sin nada detrás o delante de él. ¿Y qué era ella, además de una mujer con una espada y un sentido de propósito? ¿Por qué diablos estás haciendo esto, Basayev? No, es usted quien no parece entender, sargento. El frío había reemplazado su frialdad habitual. Como el agua, Winter se expandía y endurecía a medida que bajaba la temperatura y el lacayo contratado se secaba bajo su mirada. Estamos literalmente ciegos en esta situación. Ese hombre de ahí abajo tiene la ventaja táctica, sin mencionar a Remnant, sabe cuánto material explosivo y sabe cómo usarlo. Si envías a esos hombres allí, los estás enviando a la muerte. Y no puedo permitir eso. Con el debido respeto, es su trabajo arriesgar sus vidas, teniente Schneider. Comparado con el valor estratégico de, no te atrevas a terminar esa frase.
Aunque más bajo que el hombre por media cabeza, Winter parecía más alto que él en ese caso y casi perdió la credibilidad que podría haber tenido. Al ver que no iba a obtener más quejas ni nada útil del sargento, se volvió hacia el capataz que se resistía a verse metido una vez más en este lío. Usted, revise los registros para asegurarse de que todo el material de demolición esté contabilizado. Saque a sus trabajadores de sus traseros y establezca un cordón alrededor del sitio de excavación. No quiero a nadie a tiro de piedra de este snafu. Bien. La retirada del capataz inició una reacción en cadena cuando los trabajadores se encontraron de repente con trabajo una vez más, nadando alrededor de los estupefactos sicarios de SDC. Winter se volvió hacia la caja en la que había dejado los auriculares y se los volvió a poner, sumergiéndose de nuevo en la conversación. Estoy a punto de tener compañía, ¿lo entiendo? En lugar de responder a la retórica, Winter hizo su propia pregunta, que era mucho más relevante en ese momento. ¿Por qué? Al otro lado de la división, prácticamente podía escuchar los pensamientos que se mezclaban como las páginas del cuaderno que había metido distraídamente en su bolsillo. Winter sabía que Basayev la entendía tanto como ella lo hacía con su garabato apretado, y esperó a que se completara la imagen. Las cosas finalmente comenzaban a tener sentido, pero aún le faltaba esa perspectiva crucial. Es una larga historia, y creo que me estoy quedando sin tiempo. Dar la vuelta. Desempolvar su antiguo conjunto de habilidades a medida que avanzaba significaba que podía trabajar más rápido. Sin embargo, había recorrido las 3/4 partes de la habitación y el tiempo ya se estaba agotando. Solo había tan rápido que uno podía hacer este tipo de cosas. Lo eres. Así que dame la versión corta. Sonriendo a pesar de la severidad, debería haber esperado que Winter no se rindiera tan fácilmente. Había contado con ello, esperando tanto como esperaba no estar cometiendo un grave error. Aquí abajo hay más que polvo. Observó la estatua que estaba hecha de nada más que la materia, pero diferente a cualquiera que hubiera visto antes. A diferencia, estaba seguro, de lo que nadie había visto en miles de años. Cristal tan opaco que podría tragarse la luz, tal vez tragarse el alma si pudieran ver solo uno de sus 9 ojos tallados. El artefacto. Un arma. No se escuchó ninguna sorpresa, y Bruno esperaba que ella ya lo hubiera supuesto. Uno tan poderoso que nadie debería poder tenerlo en sus manos. Si entiendo lo que estás planeando hacer, hará que nadie sea capaz de llegar al polvo tampoco. Eso podría causar la desestabilización de economías enteras. Demonios, reinos enteros podrían estar en riesgo sin eso. Combustible. ¿Realmente vale la pena? Esta había sido la misma pregunta que había hecho desde el primer día, la que se le encargó cuando Ospin y Oblake le entregaron la tarea. Había muchos otros que podían llevar a cabo este trabajo, muchas otras formas de lograr el mismo resultado. Pero había sido seleccionado, no porque pudiera hacer bombas o amigos, sino porque podía tomar esa decisión. Sí. Inequívocamente, sin vacilar mientras colocaba el último fusible. No era un sentimiento tan liberador, no quedaba nada por hacer ahora que había terminado. Su propósito se cumplió, Bruno caminó trabajosamente de regreso a la pila de cajas vacías y se sentó. Esperé. Sabes que todavía tengo la obligación de detenerte. Ese sería un sentimiento agradable, tener un deber, ser necesitado. Espero que lo intentes. Ahogándose con esta expectativa, odiaba el hecho de que tenía que ser él quien lo dijera. Solo recuerda, hay algunas peleas que no podemos ganar. Tarareando para sí misma de nuevo, lo suficientemente bajo como para que las vibraciones fueran ahogadas por el zumbido de la multitud. Pero el ritmo de su canción conducía el ritmo del mundo. Dedos que tocaban un instrumento imaginario tocaban las fibras del corazón de personas vivas que respiraban muy por debajo de ella. Esta vez, algunas barras sangraron de sus labios mientras se balanceaba con la brisa que pasaba a través de esa elevada arena en las nubes. Hay una respuesta en una pregunta y hay esperanza dentro de la desesperación y hay belleza dentro del fracaso y hay profundidades incomparables. Estaba hermosa como siempre, y la canción también. Pero hueca era su voz y vacías sus palabras. Fue con una mirada galvanizada que miró el alboroto que sus acciones habían causado. Gritos de consternación se desprendieron de su alma inmaculada, su cabello iridiscente bailó al sol y brilló en éxtasis. Hay un papel de toda la vida y hay una canción aún por cantar, y hay un contenedor de basura en el camino de entrada de todos los planes que se deshicieron. Este fue el principio y el final de tantos planes mortales. Del caos y la cacofonía vendría la oportunidad de algo nuevo, como siempre sucedía. Desde el pasillo de cemento yermo detrás de ella vino una sombra, arrastrándose inevitablemente.
¿Cómo algo tan justo puede ser tan cruel? Algo más entró en su voz, llenándola con una apariencia de vida y una pregunta. Se giró para enfrentarse al intruso que se había colado no sin saberlo con un brillo nefasto en los ojos. Cuando este sol negro giraba a tu alrededor, la multitud se agitó y se agitó con un miedo primordial al contemplar el rostro del no muerto. Pronto llegarían los Grimm, atraídos por esta cacofonía para darse un festín con la supuesta moral de la gente. Y luego librarían a los supervivientes, los restos, de la supuesta dignidad que les quedaba. Eran predecibles de esa manera, tanto el hombre como el monstruo. ¿Cómo fue lo que vino después? Se acabó, señora Schwarzkopf. Ruby se reveló a sí misma desde la oscuridad, esa declaración sin adornos llenó el pasillo y bloqueó el camino de regreso. Por supuesto que lo es, querida. Ni condescendiente ni maliciosa, la sonrisa de Galia era sublime y no diferente de la del día anterior. Nada había cambiado aparte de su cabello ahora sin trenzas y un vestido casual reemplazando la bata de hospital. Esta era de paso ha seguido su curso y, como todas las cosas buenas, debe terminar. ¿Sabes cuántas veces se ha repetido este guión con diferentes palabras? ¿En diferentes idiomas? ¿Alguna vez te dijo esa alma rancia alrededor de tu cuello cuántos otros vinieron antes que tú? ¿Cuántos soñadores hubo en tus zapatos? No me importa eso. Los rasgos afilados de Galia resistieron el ceño fruncido de consternación. Deberías. Te haría pensar 2 veces antes de creer todo lo que dicen. Estás confiando demasiado, querida. No todos los que tienen una palabra amable están ahí para ayudarte. Y solo porque alguien sea inmortal no significa que todos sean, sabiendo. ¿Alguna vez te detuviste a considerar que están atrapados por una razón? Cometieron un error, o tal vez el verdadero error fue mantenerlos cerca. Deberían haber desaparecido, pero en cambio estamos atrapados con la carga de su pecado. En muchos sentidos, la sociedad habría estado mejor sin Dust. Imagina toda la guerra que podría haberse evitado. Podríamos preocuparnos por cómo sobrevivir contra Grimm, en lugar de tener que sobrevivir nosotros mismos. ¿No es esto una locura? ¿Una parodia de la vida? Aparentemente, los humanos y Faunus no pueden existir juntos. Demonios. Los humanos no pueden vivir con otros humanos en este remanente de un mundo. Existe una desigualdad innegable, una que nos mantiene en la garganta del otro. Y es precipitado por ellos. Eres un privilegiado, mi querida, ya sea que te des cuenta o no. A la gente como tú se le permite soñar. ¿Ya terminaste? Si sus mejillas pudieran hundirse, se sentirían severamente decepcionadas. ¿Es eso realmente todo lo que tienes que decir? ¿Sin agudezas? ¿Ninguna refutación? Habría esperado al menos una súplica por la benevolencia de algunas almas, tus amigos, tal vez incluso tu supuesto socio. Una chica tan simple, no tanto como un cliché para la tradición. Hablas mucho. No fue un gran insulto, pero aún así permitió que Galia sonriera en victoria parcial. Porque si bien era más verdad que otra cosa, podía ver la verdadera ira que se enconaba detrás de esa fachada infantil. Soy yo, siempre lo he sido. No me disculparé por eso. Entonces, su temblor podría haber sido confundido con miedo, pero ninguno temía lo que ambos sabían que era inevitable. ¿Fuiste tú quien mató al equipo Abrn? ¿Los convertiste en esos? Ruby no habría sido capaz de calmarse a sí misma, pero se las arregló para seguir adelante sin arrepentirse. ¿A cuántas personas ya has convertido en zombies sin sentido? ¿Pretendías lo mismo para mí, para nosotros, o algo peor? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Vivo porque no tengo otra opción. Es lo que mejor hacemos los humanos. De hecho, pero sin malicia, ¿te decepciona esa respuesta? Como seres vivos, es nuestro único edicto. Sobrevivir, por cualquier medio que sea necesario. La necesidad realiza muchas cosas, bellas y feas. Un vistazo y un niño, echando la cabeza hacia atrás, reveló algo enterrado en esos mechones plateados. En comparación con su lustroso cabello, el cristal de polvo gris metalizado montado en un arete se destacaba como aburrido y desagradable. Los dedos plateados que lo sostenían en su lugar al principio parecían extravagantes para lo que apenas podría llamarse un guijarro. Entrecerrando los ojos, Ruby finalmente se dio cuenta de que era el propio polvo el que tenía sus garras en la mujer. ¿Me llamaría simbionte o parásito? Ten en cuenta que cualquier etiqueta que me apliques se aplica a ti mismo. No soy como tú. No, no lo eres. A diferencia de mí, elegiste este camino. ¿Qué quieres decir con eso?
Era una curiosidad que ella sabía que era un error, pero ser justo también significaba tener que saber lo que estaba mal. Fuiste a buscar una vida de cuento de hadas, manos como abrasaderas de metal abrasaron sus hombros con tanta fuerza que por un minuto Ruby pensó que estaba a punto de arrancarse su propia piel. Mientras que todo lo que siempre quise fue ser una chica de verdad. ¿Qué pasa? Había una respuesta que sabía sin siquiera preguntar, y tal vez realmente no quería. Ya sabía que el monstruo de la historia no tenía por qué ser un dragón. La humanidad a menudo era mucho más bestial, y las cosas que Naruto reveló sobre su era abrieron una nueva página. Un nuevo libro lleno de posibilidades aterradoras. ¿Estoy vivo? Tal vez, más que mi predecesor, en cualquier caso. Un poco menos desechable, también. La sonrisa irónica se extendió por su rostro, las mejillas estiradas contra el hueso como cuero curtido. De todos modos, fui creado para ser la idea de perfección de otra persona. Sigo siendo el sueño de otra persona, su ambición, su testamento en vida. Levantando la barbilla con un poco de ligereza, dijo, ¿te gusta? Me dijeron que tengo las manos de mi padre. Oh, y los ojos de mi madre. La risita de la mujer se sintió fría mientras rebotaba por el pasillo de concreto y se abría camino alrededor de su columna. Sin embargo, aún agregaba oxígeno a esa chispa que ardía salvajemente en el estómago de Ruby, amenazando con consumirla si no se controlaba. Unos brazos invisibles la envolvieron y sofocaron el fuego interior. Ella negó con la cabeza, enterrándola dentro de ese abrazo fantasmal. Sigues siendo una persona. Tenías una opción. Estás molesto. Si este hecho divirtió a Galia, su ceño fruncido era una forma extraña de mostrar desprecio. ¿Es porque confiaste en mí? Sin embargo, también confiaste en uno de ellos. Ellos te trajeron aquí. Es por su egoísmo que te has involucrado en esta farsa. Tienes razón, tenemos una opción, y sin embargo eliges repetir los errores del pasado, sus errores. Mis decisiones conducen al derramamiento de sangre, pero ¿es eso realmente peor que las tuyas? ¿Cuántos tontos esperanzados morirán por esta causa? En este momento, aún puedes elegir hacer algo diferente, para desviarse de ese guión. Puedes olvidarte de todo esto, dejar caer el cristal y marcharte. Te daré esa opción. Ya sabes que eso no va a pasar. De todos los millones de posibilidades, ambos sabían que no era así como iba la historia. No fue así como terminó. Incluso si tuviera la opción, no eres tú quien podría dármelo. No, asintiendo con la cabeza medio por la mañana, medio en aprobación, Galia le dio una última sonrisa arrepentida que una vez más parecía genuina. Ninguno de nosotros tiene derecho a ello, ¿verdad? Se abalanzó sobre el estudiante con hojas gemelas de aura ictericia materializándose en sus palmas. Al parecer, Ruby no tuvo tiempo de reaccionar, ya que se quedó allí todavía envuelta en su capa, y con una sensación de consuelo. Entonces Galia se detuvo en seco. Bueno, sonríe esforzándose más de lo habitual contra una fuerza invisible, esto es nuevo. En realidad, desde la terraza abierta detrás de ella llegó una nueva voz, una nueva silueta cayó al pasillo. Todavía es algo viejo. Mientras la vinculaba con la sombra de Galia, Blake intentó esbozar una sonrisa que se abrió camino a través de todas las cosas inquietantes que había oído. Sin mencionar una obstinada resistencia tratando de convertirlo en algo que no era. Es aquí donde normalmente dices, técnica de imitación de sombra, ¿éxito? Sí, lo hago. Obtenga su propio eslogan. Pero ya deberías saberlo, Nara. Sin inmutarse por la oscuridad que la ataba, Galia siguió el paseo de Blake como si fuera el suyo propio, y sonrió con la misma satisfacción de un gato con su presa. Todavía no hay nada nuevo bajo el sol. ¿No es así como dice la frase? Ni una palabra más de ti. Llevándose un dedo a la garganta, Galia se vio obligada a imitar los movimientos de Blake y acarició el bisturí amarillo eléctrico contra su propia yugular. Blake, ella misma se acercó desde la confusión interna, Ruby impidió que su amiga hiciera algo lamentable. No. Oh no, por favor hazlo. El ceño fruncido de Blake ya no influía en la sonrisa de la mujer que continuaba serena. Si voy a morir, que se demuestre que estoy equivocado no me traerá mayor alegría. Es posible que quieras taparte los oídos, hermana. Saliendo de detrás de su hermana, Jan se cruzó de brazos para protegerse del escalofrío perturbado. Pero no hay dos maneras de hacerlo, ella está jodida. No hubo negaciones, pero Ruby tampoco quiso decir nada para que no saliera a la luz la desagradable verdad. Su ira era suya, su culpa por no saber cómo manejarla. No podía culpar a la mujer por esa quemadura continua, más de lo que podía culpar a un dragón por escupir fuego. Ella tiene un punto.
labios torcidos con el mejor sabor a lógica que nadie se atrevía a pronunciar. Weiss se unió a sus camaradas y a la conversación cuando entró junto a Blake. Si no, la matamos, ¿qué debemos hacer? Decidamos lo que decidamos, no hay tiempo para el silencio. Blake se tragó su disgusto, será mejor que lo hagamos rápido. No era como si no escucharan la creciente agitación de abajo, solo que se vieron obligados a ignorarlo. Ozpin les había confiado esta tarea, al igual que tenían que confiar en que Ozpin y los demás se encargaban de ello. La esperanza convertida en mandato frente a la alternativa, porque nadie quería contemplar cuán frágil era su posición. ¿El Schnee y Aburame es eso? Debo admirar su lógica. El miedo es la respuesta adecuada, siempre y cuando no dejes que te impida hacer lo que es necesario. Por mucho que pudiera girar la cabeza, Galia volvió a mirar a Ruby. Tú, por otro lado, ¿de dónde sacas tu ira? No finjas que te importan una mierda esos 4. Ni siquiera conocías al equipo Abrn, apenas conoces a tus camaradas que luchan contra ellos. Hasta ahora, no te he hecho nada que no hubiera sucedido de todos modos. Con cada movimiento de Galia hacia una sonrisa, Blake sintió que su control se rompía como el chasquido de cuerdas. Shikamaru ya no podía mantener la tensión y la preocupación fuera de su voz mientras murmuraba sus frustraciones. Admite que estás enojado contigo mismo, querida. La posesividad en su voz se extendió y arrancó algunos lazos más. Porque sabes que tengo razón. Estás bien. Los únicos sorprendidos por esto no la conocían, no entendían realmente con qué vivía. La culpa siempre estuvo entretejida con la esperanza y ambas eran como grilletes para ella, siempre amenazando con desgarrarla. Porque ella existía en el mundo real, así como en sus sueños. Un pie en el pasado, otro en el futuro. Pero puedo lidiar con eso. Weiss. Retornando el regalo bajo su control, Ruby le dio la orden a su compañero al mismo tiempo que retiraba a Crescent Rose. Ponla en hielo. Estar atento. Ni siquiera Jan comentó sobre el juego de palabras de mal gusto, ya que estaba mucho más preocupada por seguir los consejos que le gritaban desde todos lados. Agarrando a su hermana, las arrojó a ambas al suelo justo cuando el oscuro pasillo estaba iluminado por un infierno. La luz del fuego atravesó los últimos zarcillos de sombras, mientras Blake y Weiss buscaban refugio detrás de cada lado de la salida. Incluso protegido de una explosión directa, el calor radiante por sí solo era suficiente para quemar la carne. Las llamas mismas consumieron todo el oxígeno en ese espacio confinado, de modo que incluso cuando Ruby y Jan salieron ilesos del refugio, jadeaban y se ahogaban por falta de aire. Él fue eso. Jan estaba tan sorprendida por su rescate peludo como por el ataque. En el suelo, luchó por recuperar el aliento y quitarse el sudario protector hecho con sus lujosos mechones. En un lapso de milisegundos, su orgullo y alegría se habían más que duplicado en masa y volumen y luego se solidificaron en una masa puntiaguda. Una sacudida de su cabeza marchitó la mayoría de las hebras con forma de pluma a un nivel manejable, pero la dejó con más que una pequeña picazón: matar a la persona responsable. ¿Alguien va a pagar? ¿Quién diablos eres? Yo. De pie en la parte de atrás, no se necesitó una sola palabra de esos labios exuberantes para declarar que ella fue quien los atacó. Aunque era difícil entender por qué, ya que nunca antes habían visto a esta mujer, seguramente recordarían tal imagen de perfección. Mientras que Galia era tan hermosa como una espada, esta mujer fue irrefutablemente una bomba que cayó sobre ellos. Con razón estaba irritada de que no pudieran identificarla por su figura de reloj de arena, su rostro en forma de corazón ni sus ojos que transmitían una sensación de peligro como una serpiente. Porque, ¿sabes qué? No importa. Contrastando en todos los sentidos con su aliado, se volvió hacia Galia y la cortó. Deja de jugar. Todavía te necesitamos con vida, por ahora. Pronto el sistema caótico sería capaz de sostenerse a sí mismo. Y cuando eso sucediera, Cinder estaría encantada de deshacerse del que le robó el protagonismo, como sueles recordarme. Al escapar de las llamas, Galia no había escapado del hollín que desempolvó con una mueca de desdén hacia su opuesto. Entonces, les recordaré que ustedes tampoco me sirven. Será mejor que sean amables conmigo, o dejaré que se encarguen de esta mierda por su cuenta. Como si te hubiéramos dejado ir. Haciendo caso omiso de las fanfarronadas, Blake y Weiss volvieron a sus posiciones originales, pero esta vez con la defensa preparada. Irritantes, ¿no? Copiando la mueca de Galia con más voluptuosidad, Cinder intentó demostrar lo inútiles que eran sus amenazas. Sin esfuerzo convocó más llamas alrededor de sus manos enguantadas.
Casi me alegro ahora de que hayas tenido que lidiar con ellos. Me resulta entrañable. Indiferente a pesar de estar en medio de la conflagración que se avecinaba, Galia barrió a los 4 estudiantes con una mirada que era a la vez compasiva y lasciva. Merece ser preservado, pero entonces no sería especial, ¿verdad? Yo diría que tú eres el que está a punto de convertirse en una especie en peligro de extinción. Conteniendo momentáneamente su ira para poder dirigirla detrás de sus puños protegidos, pocas personas intentarían disuadir a Jan. En caso de que no lo hayas notado, las probabilidades de que te vayas son de 2 a 1. Así es. Galia comentó alegremente incluso cuando Cinder tomó aire para reírse. Además, soy bastante inútil en una pelea, al menos, eso es lo que me han dicho. Por lo tanto, la advertencia funcionó casi tan bien para ellos como para Cinder, pero también fue una de las más lejanas cuando el techo se derrumbó y explotó. Apostando por los instintos de autoconservación de la mujer, Ruby agarró a Jan y siguió a Galia a través de la claraboya recién creada. Apenas esquivó los escombros que caían en su repentino estallido estelar, no estaba pensando en esquivar. En realidad, no estaba pensando en absoluto, de lo contrario se habría dado cuenta del tipo de dolor que sentía. Habría notado la sensación de náuseas, totalmente separada de los síntomas normales, cuando los fragmentos de concreto la atravesaron en su vuelo. Salir al techo no significaba que pudiera respirar tranquila. Un paso que dio hacia adelante casi la derribó mientras la bilis se deslizaba más alto a través de su esófago. Pero el siguiente vino de todos modos cuando vio que Galia ya corría a través del bosque de postes de metal que sostenían las enormes luces del estadio. Habría habido un tercero también, uno que habría enviado un volcán de sangre furioso a través de su cráneo. Para bien o para mal, Jan recuperó los medios a tiempo para enfrentarse a su hermana antes de que perdiera la cabeza por una espada en lugar de su determinación. La cuchilla que pasaba podría haberle afeitado algunos de sus ahora erizados pelos, pero por una vez, Jan estaba mucho más preocupada por el pilón de metal que dividía en dos. Tanto ella como su hermana se recuperaron notablemente bien, Jan en una posición de lucha y Ruby confiando en su pierna de apoyo mientras alineaba un tiro con la Crescent Rose completamente desplegada. Pero ambos aún tuvieron que tomarse un momento para recuperarse cuando vieron quién los atacó. Mierda santa. Esto tendría que ser suficiente porque Ruby estaba demasiado muda para decir algo por sí misma. Tal vez debería haber ofrecido una disculpa, considerando que esta confrontación fue finalmente culpa suya. Pero incluso si pudiera encontrar las palabras, ¿las escucharían aquellos para quienes estaba destinado? ¿Existía alguna parte de sus adversarios familiares detrás de la expresión blanqueada en sus rostros? Creo que se conocen. Galia gritó como otro fanático en un partido de fútbol. ¿Por qué no les das lo mejor de ti, por los viejos tiempos? Ruby, síguela. Sin quitar su propia atención de los cadáveres poseídos frente a ellos, Jan se atrevió a ordenar a su capitán, que todavía los miraba a los dos con algo parecido a la lástima. Puedes ponerte al día. Yo me encargaré de estos dos. Y solo para evitar cualquier protesta, agregó, si queda algo de estos dos allí, me aseguraré de sacarlo a golpes. Estará bien, Ruby. Aunque no era necesario que se moviera, fue agradable para ella escucharlo y el lugar común ayudó a evitar que Ruby mirara hacia atrás mientras salía en busca de Galia. Incluso si era una mentira, era una con la que podía distraerse. TSH, Bra debería saber que no dejaría que nada le pasara a un estudiante bajo mi cuidado. Jiraiya resopló con indignación una vez que Ruby y Naruto estuvieron fuera del alcance del oído. No creas que te dejaré ir por mi cabello, respondió Jan mientras le devolvía las miradas sin pestañear. Sé que tuviste algo que ver con eso. Y deberías estar agradecido. Esa es una de las técnicas que me hizo famoso en todas partes. El ar y his solo se puede hacer correctamente cuando tienes un cabello tan exuberante como el mío. Deberías estar agradecido de que tengo algo con lo que desquitarme de mi agresión. Román y Meo le devolvieron la mirada con esos ojos negros que no parpadeaban, aparentemente contentos de dejarla hablar hasta el olvido. ¿No se suponía que atacarían en algún momento? No te contengas, niña. Parecía que dependía de ella. Jan explotó hacia ellos. Cada otro paso explotaba con dolor, cada segundo que pasaba en la persecución era otra acumulación de masa crítica. La agonía abrasadora a través de todo su cuerpo la hizo sentir que estaba a punto de implosionar como una estrella de neutrones.
Actuó como un faro para la primera oleada de Grimm que había atravesado la barrera de la ciudad, incluso más que los oscuros pensamientos que la abrumaban mientras corría. Vinieron de a uno y en manada, Gripón, Nevermore, Rapier Wasps del tamaño de autos, todos se encajaron en el gimnasio de la jungla de lámparas mientras intentaban darle un mordisco. Los pocos que lograron pasar, los cortó sin piedad sin una pausa de un segundo. No podía permitírselo, no podía perder ni un momento cuando toda su atención tenía que estar en mantenerse erguida. Galia era más rápida de lo que se habría imaginado, ágil. Tenía la ventaja añadida de saber hacia dónde se dirigía la persecución, así como una ventaja inicial nada despreciable. Cualquier otro día habría sido sencillo para Ruby adelantarse a la mujer. Pero después de usar su apariencia tan poco antes, no se atrevía a arriesgarse. Cada vez que lo hacía, el chakra de Naruto se la carcomía. Estaba rompiendo y curando huesos con cada movimiento, reemplazándolos con cristal. Fue una muerte lenta, pero podría ser tan rápida como ella misma, si se lo permitiera. Naruto, comenzó con los dientes apretados, ¿crees que podemos golpearla? ¿No debería preguntarte eso? Había humor en su voz a pesar de que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Sé que puedo. Y sonrió, a pesar de todo, porque aún podía. Solo quiero asegurarme de que no te estás volviendo blando conmigo. No en tus sueños. El viento siguió corriendo por sus oídos, ráfagas caóticas soplaron en todas direcciones sobre esa plataforma voladora y la azotaron mientras corría. Se añadió otra brisa encima de eso, suave al principio pero creciendo rápidamente hasta convertirse en un vendaval que arrastraba sus talones junto con su guadaña. Listo. Sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, Ruby plantó la bota en el suelo y dejó que la banda de rodadura se desintegrara en una raya negra. La rigidez en su miembro hizo un buen trabajo al detener su impulso, energía que se transfirió a Crescent Rose mientras dejaba que se balanceara libremente. Silenciosa y veloz como la hoja de un segador real, la que lanzó hecha de viento voló delante de ella y directamente hacia Galia. Nadie más habría sido capaz de verlo o oírlo, volando más rápido que la velocidad del sonido y más transparente que el cielo oscurecido sobre su cabeza. Sin embargo, se evitó. Girándose en un ángulo desgarbado en el aire entre una tríada de soportes, Galia dejó pasar la hoja debajo de ella con poco más que unos pocos de sus hilos plateados para reclamar su victoria. Su tierra era tan elegante como todo lo demás, incluso cuando las superestructuras se derrumbaron hasta el techo a su alrededor. Se puso de pie entre las luces estruendosas, chispas como fuegos artificiales saltando a su alrededor y no se molestó más por eso. No te vas a rendir. Nada en esto, no es una pregunta y no hay expectativas. Parece que estás listo para matarme. ¿Estoy en lo correcto? Si yo tengo que... La carrera le había dado tiempo para calmar su ira, lo suficiente para saber que esta era una posibilidad. Además, lo suficiente como para saber que es posible que ya no pueda hacerlo. Lo harás. Te lo prometo. La desgana anterior, disipada por ese viento feroz, Galia adoptó una postura practicada con un bisturí resplandeciente sostenido en la garra de su dedo índice. Si lo haces, cuando lo hagas, hazme una promesa. La solicitud podría haber tomado a Ruby con los pies planos, pero no con la guardia baja. Su arma aún estaba firmemente sujeta entre los dos, su mirada reflejada en la superficie igualmente aserada. Prométeme que destruirás el polvo. Sin esperar la negativa, transmitió la demanda mientras caminaba hacia Ruby. Al menos este polvo. Lánzalo a los pozos más profundos del infierno donde pertenece. Debes ser capaz de entender esto, al menos. No, protestó Ruby, sacudiendo la cabeza. No entiendo. ¿Por qué no dejas de pelear y lo haces tú mismo? Es obvio, querida, Galia sonrió con simpatía, lo que Ruby ahora supuso podría ser para ella. Soy el villano en esta situación, tú eres el héroe. Y este es el final. Así es como van las cosas. No tienen que hacerlo. La frustración volvió a asomar la cabeza. Tienes una opción. Su grito se convirtió en un rugido, lo suficiente como para romper la tierra y hacer temblar la arena en el cielo. Un muro de viento barrió a todos los demás a un lado mientras se precipitaba sobre el borde del techo, casi derribándolos a ambos también. Antes de que sus emociones pudieran estallar en ese escenario, una de las montañas púrpuras del fondo de Vale se le adelantó. Cuando miró por encima, ya se había desgarrado, brotando dos penachos de alas negras, que eclipsaban el cielo como ceniza. El resto del dragón los siguió poco después, descendiendo de su percha de siglos de antigüedad, para batir enormes alas coriáceas hacia ellos. ¿Ves? Ja, ja. De alguna manera, la risa de Galia fue audible por encima de todo eso.
De alguna manera, todavía estaba encontrando algo divertido en esta hora más oscura. Esto es perfecto. ¿No es todo lo que alguna vez soñaste? De alguna manera, lo era. Incluso en esta pesadilla, incluso en este verdadero infierno, una parte de Ruby se aferró al aspecto fantástico. Le dio esperanza. Porque si hubo un infierno en Remnant, seguramente algún día también podría haber un cielo. Ven. Déjanos encontrarte y ser felices para siempre. Fin del capítulo.